Bienvenido a este video donde veremos de principio a fin cómo crear una tienda online paso a paso con todas las herramientas necesarias. Para lograr hacer la tienda no necesitas experiencia previa. Lo que necesitarás será voluntad y seguir paso a paso lo que veremos en este video. Mi intención al terminar este video es que puedas hacer tu tienda online desde cero y puedas hacerla funcionar ya. Así que primero te mostraré cómo será la tienda online que veremos en este video. Antes de comenzar, todo el material que use en este video lo dejaré adjunto en el canal de Telegram, así que si no te uniste te invito a que lo hagas. Los enlaces del grupo de Telegram y del canal de Telegram lo dejaré debajo de este video, es decir, en los comentarios. Así que sin más, comencemos. Como pueden ver en la pantalla, tengo un mapa mental. Son todos los pasos que vamos a seguir para poder construir la tienda online. Como pueden observar, lo primero que vamos a necesitar va a ser un hosting y dominio. Tengo dos videos, en uno donde te enseño a conseguir o a obtener hosting en SiteGround con el mayor descuento que está disponible en internet. Así que si ya tienes hosting y dominio, entonces puedes saltarte esa parte y puedes dirigirte ya directamente a las configuraciones de WordPress. Pero si en caso no tienes, te invito a que veas el video donde hago la compra de un hosting y dominio en SiteGround con el mayor descuento. Y también les enseño a instalar WordPress directamente. Ahora, para las personas que quieran practicar, les tengo preparado un video, también que ya lo subí, que les enseño cómo instalar un servidor en su máquina local. Entonces, si tú no tienes idea de cómo instalar un servidor en tu máquina local para que funcione WordPress, te invito a ver ese video, que también lo dejaré aquí arriba, igual que también el video de SiteGround. También los dejaré en los comentarios y en la descripción del video. Entonces les invito a que vayan a ver esos videos y una vez lo vean, tanto en el video de obtener hosting en SiteGround como de manera local, les enseño en ambos cómo instalar WordPress. Entonces este paso ya estaría hecho. Una vez ya tengas WordPress instalado en tu hosting, en SiteGround, en tu máquina local, les enseño cómo instalar WordPress
o también de manera local, entonces ya puedes ir al siguiente paso. El siguiente paso es instalar WordPress. Entonces, como les mencioné anteriormente, en los videos que les dejé, ahí les enseño cómo instalar WordPress, tanto de manera local como en un hosting de SiteGround. Ahora me dirigiré directamente al panel de control de WordPress y haré las configuraciones iniciales. Como pueden ver, ahorita ya me encuentro en el panel de control de WordPress. Si ustedes ya se encuentran aquí, entonces lo que les recomiendo que hagan es que vayan primero a plugins y eliminen estos plugins que vienen por defecto, porque como tal tienen un peso en el servidor, ¿no? Lo mismo les recomiendo que hagan para páginas. Estas dos páginas vienen por defecto. Les recomiendo que lo eliminen, ya que no sirve de nada tenerlos aquí, ¿no? Lo mando a papelera y borrar permanentemente. Entonces lo aplico y ya. Ahora lo siguiente es instalar el tema Hello Elementor. Entonces para eso me vengo aquí a apariencias y hago clic en añadir un nuevo tema. Y aquí, como pueden ver, dice Hello Elementor, entonces hago clic en instalar y lo activamos. Listo, como se puede observar, ya tenemos Hello Elementor activado. Entonces lo abriré en una nueva pestaña, abrir vínculo en una nueva pestaña. Como pueden ver, ya cambió la apariencia. Ahora lo que haré será eliminar también estos tres temas que no lo usaremos. Estos también vienen por defecto. Listo, ya tenemos hasta ahí. Ahora lo siguiente que haremos será instalar Elementor, es la parte de los plugins. Entonces para eso vengo o me dirijo directamente a la sección de plugins y hago clic donde dice agregar un nuevo plugin. Hago clic y ahora busco Elementor. Como pueden observar, este es el plugin de Elementor. Entonces una vez lo encuentren, hacen clic en instalar. Ya se instaló, ahora lo activamos. Y como ya está activo, me dirijo a plugins. Pero como pueden observar, me dirige a esta parte. Esto es para poder configurar Elementor. Pero yo todavía no lo quiero configurar, entonces esta parte de la URL lo elimino para volver nuevamente al panel de control. Y nuevamente me dirijo a plugins. Como pueden observar, ya tenemos Elementor instalado. Ahora lo siguiente que instalaremos será Elementor Pro. En este caso también el Elementor Pro tiene un costo. Entonces hay personas que recién están empezando también a emprender, a hacer sus páginas web. Entonces Elementor es un costo adicional, por lo que en este proyecto lo que haré será usar la alternativa que es Pro Elements. Pro Elements es lo mismo que Elementor Pro, solo que Pro Elements no tiene actualizaciones y tampoco no tiene soporte. Entonces esas serían esas dos desventajas, pero nos ofrece lo mismo que Elementor Pro. Entonces, si quieres actualizaciones y soporte, entonces te recomiendo que compres Elementor Pro. Y si no tienes dinero para comprar Elementor Pro, puedes usar Pro Elements. Entonces, cualquiera de los dos es válido. Si tienes el dinero para comprar Elementor Pro, lo puedes hacer. Pero si no, Pro Elements. Ahora, ¿cómo instalamos Pro Elements? Si haces clic aquí en agregar un plugin, buscas Pro Elements, no te va a salir. Entonces lo que tienes que hacer es abrir una nueva pestaña y ahí colocas proelements.org. Entonces te dirige a tu página y aquí dice descargar ProElements. Entonces hacemos clic en download y buscamos, lo pueden guardar donde quieran, ¿no? Yo lo descargaré donde dice descargas. Lo guardo y como pueden observar ya se descargó. Ahora lo que haré será ir nuevamente a plugins
y hago clic en el botón que dice subir plugin y hago clic en seleccionar archivo y busco Pro Elements. Hago clic en instalar ahora. Como se puede observar, ya se descomprimió. Ahora hago clic en activar plugin. Y listo, ya tenemos instalado Pro Elements. Como tenemos instalado Pro Elements, ahora podemos usar todos los widgets de Elementor Pro. También podemos usar el Theme Builder, como pueden ver aquí. Observan. Anteriormente aquí, si hacían clic en la sección de Elementor, les salía para actualizar. A ver, lo que haré será desactivar Pro Elements para que puedan observar. Entonces, si me dirijo nuevamente a Elementor, observan, actualizar. Me sale actualizar para poder usar los widgets de Elementor. Y también el Theme Builder no puede usar. O sea, los widgets de paga se podría decir, ¿no? Entonces hago clic en activar Pro Elements. Y como pueden ver, desapareció esa parte. Ahora lo siguiente que haremos será instalar WooCommerce. Entonces hago clic en añadir nuevo plugin y hago clic en la búsqueda y coloco WooCommerce. También como pueden observar, no me sale WooCommerce. Entonces lo que tienen que hacer es ir también al buscador y colocar WooCommerce. Y buscan WooCommerce, aquí está. Entonces hacen clic en esta página que es wordpress.org y aquí dice descargar. Entonces hacen clic en descargar y yo lo descargaré aquí. Ya lo tengo descargado. Ahora lo que haré será nuevamente ir a plugins y hago clic donde dice subir plugin. Selecciono el archivo y hago clic en WooCommerce. Hago clic en instalar. Y me va a aparecer la sección de WooCommerce aquí. Entonces hago clic en activar. Y aquí también me da la bienvenida para poder configurar WooCommerce. Esto también lo pueden configurar más adelante. Nuevamente volveré al panel de control. Como pueden observar, está la sección de WooCommerce, productos, pagos, análisis y mercadeo. Estas 5 secciones me habilita el plugin WooCommerce. Entonces ya tenemos WooCommerce instalado. También instalaremos estos otros plugins, pero más adelante. Por el momento usaremos estos 3 y cuando lo necesitemos estos otros plugins lo instalaremos más adelante. Entonces nos pasaremos a la siguiente parte, que es páginas. En páginas vamos a crear 3 páginas, uno que es Home, Contacto y Tienda. Entonces para eso nuevamente me dirijo al panel de control y me dirijo a la sección Páginas. Cuando instalas WooCommerce, por defecto te trae 5 páginas, que son estas. Y estas 5 páginas son las que se usan, por lo cual te recomiendo que no lo borres. Esto es la tienda, mi cuenta, el checkout, y esto creo que es la parte donde muestra. Ahorita como no tenemos ningún producto no muestra nada, pero más adelante lo veremos. Pero esta es la página del carrito, como dice aquí, ¿no? Página de pago, página de mi cuenta y página de la tienda. Entonces vamos a crear estas 3 páginas, que es Home, Contacto y Tienda. Entonces hago clic en añadir nueva página y colocaré la primera, que se llama Home, y hago clic en publicar. Ahora me dirijo nuevamente atrás y como pueden observar ya tenemos la Home. Ahora crearé contacto, hago clic en añadir página y lo coloco de título contacto. Lo publico. Listo, ya está, como pueden observar. Y ahora la tienda. Como pueden observar, la tienda ya lo tenemos, aunque está en inglés, pero ya lo tenemos. Eso lo vamos a cambiar más adelante. Pero ya tenemos las 3 páginas. Esto que dice colocar como página principal lo haré más adelante para que se comprenda bien, porque si lo hago ahorita tal vez no me logre hacer entender algunas cosas. Ahora lo siguiente que haré será crear categorías de productos. Entonces para eso me dirijo donde dice productos
y debajo en estas secciones, subsecciones se podría decir, me sale una parte que dice categoría, hago clic y ahí crearé las categorías. En este caso, aquí dice, las que crearé serán camisas, chaquetas, sudaderas, pantalones cortos y calcetines. Entonces, camisas primero creamos. Aquí dice nombre, entonces pongo camisas y el slug automáticamente me lo pone. Entonces, enter, listo. Camisas, chaquetas, sudaderas, entonces coloco chaquetas, sudaderas, que sigue pantalones cortos y calcetines. Pantalones cortos y calcetines. Como pueden observar, si hago clic por ejemplo en camisas, edición rápida, observan el slug me lo colocó automáticamente. Esto lo cambiaré a mayúscula, camisas. Ya. Ahora lo siguiente que dice es crear menú productos. Entonces, menú y productos. Les voy a explicar primero qué son los productos simples y productos variados. Para eso nos dirigimos a todos los productos y hacemos clic en añadir nuevo. Les explicaré con un ejemplo. Como pueden ver, desde esta sección se pueden añadir los productos. Aquí te pide el nombre del producto. En este caso, un ejemplo rápido. Por ejemplo, este va a ser producto simple. Y el producto simple como tal tiene igual una descripción del producto. Eso va a ser descripción del producto. Y aquí podemos colocar el precio. El precio, por ejemplo, está a 40 bolivianos o 40 dólares. Y lo rebajamos a 30 dólares. Ahora también podemos colocar una descripción corta. Esta es una descripción corta del producto. Ya, y aquí es donde se muestra el producto simple y también el producto variable. En este caso crearemos un producto simple para que se entienda mejor. Entonces crea el producto simple y lo colocaré en calcetines. Supongamos que es calcetines. Estableceremos una imagen de producto. Entonces hago clic en subir archivo. Busco calcetines. Imagen 1. Subiré esta. Entonces, como es un producto simple, solo vamos a subir una imagen. Entonces, subo esta imagen, coloco calcetines. Entonces, coloco calcetines y ya, está bien. Tenemos inventario. Este es el producto, el código del producto. Si está agotado, en existencia, en este caso en existencia. Y tiene otras configuraciones más. Todo esto lo haré más adelante en un video, o sacaré un video explícitamente para esto, ya que no quiero que se haga demasiado largo. Entonces aquí tenemos 40 y 30 de rebaja. Ahora lo que voy a hacer es publicarlo. Entonces lo publico y ya tenemos nuestro primer producto publicado. Entonces hago clic en ver producto. Aquí se me creó. Aquí abre una pestaña nueva y como pueden ver, de 40 a 30. Entonces, como tal, dice productos simples porque solo podemos vender un producto. Y cuando hablamos de productos, en este caso productos variados, es que se refiere a que podemos nosotros colocar, en este caso, diferentes tipos de medias. O si hablamos de camisas, diferentes colores de camisas o diferentes tallas. Entonces ese es el producto variado. Para que se entienda mejor, estas medias lo convertiremos de producto simple a producto variado. Entonces para eso volvemos nuevamente aquí y donde dice datos del producto lo cambiamos a producto variable. Y aquí es donde se van a dar cuenta. Producto variable, y como pueden observar, lo que cambia aquí son las variaciones. Se aumentan estas variaciones. Entonces al colocar eso puedo ver ya las variaciones. Entonces
hago clic en atributos. Gracias a los atributos puedo colocar en este caso un color y su valor. En este caso quiero que sea rojo y aquí un verde. Esta es una barra vertical, tiene que estar separados por barras verticales. Puedo colocar negro, ya, y ahora ahora tengo que hacer clic en guardar atributos. Y aquí, si esto no está chequeado, ustedes chequenlo para que se pueda usar con las variaciones. Entonces lo guardo y una vez guardado me dirijo a variaciones. Y aquí me sale generar variaciones o puedo añadir manualmente. En este caso, si lo añado manualmente, me va a salir el color. En este caso, el color, cualquier color. En este caso pusimos tres, en los colores pusimos tres valores que son rojo, verde y negro. Entonces aquí está rojo, verde y negro. Entonces colocaré rojo y también puedo editarlo. Aquí lo pondré esta imagen, establecer. Ya, aquí supongamos que este es color rojo, es un ejemplo rápido. Y aquí colocaré, también podemos colocar el código del producto, precio rebajado, precio normal. Supongamos que este está 20, ya está 20 y lo guardamos. Esto, como dije anteriormente, haré un video exclusivo para eso. Ya tenemos esto listo. Ahora crearemos la siguiente variación, que será en este caso verde. En este caso tenía que colocar rojo, no lo puse, pero a ver dónde está. No, verde es este. Ah, no, ya está bien, está bien. Este es el verde. Supongamos que este es verde. Entonces este es verde, lo colocamos el precio de 20. Ahora supongamos que aquí tenemos un rojo. Entonces lo editamos, buscamos una imagen, buscaré una imagen diferente. Imagen 2, subiré esta. Establecemos esta imagen y colocaré esta que cuesta unos 30, digamos, 30 dólares. Lo guardo y listo. Entonces ya asigné estas dos variaciones. Y como es el mismo enlace, entonces vuelvo nuevamente a la URL, producto simple, lo recargo, la página, y como pueden observar, ahora me sale, elige una opción. Entonces en este caso quiero rojo. Y si recuerdan bien, rojo es esta imagen. Ahora si quiero verde, verde es esta imagen. Dije que supongamos que esta imagen es verde para que se entienda, ¿no? Ya, entonces como puse verde a este producto, cuesta 20 dólares y el producto color rojo cuesta 30 dólares. Entonces esas son las variaciones. Nos permite colocar variaciones del producto, ya sean en colores, tamaños, etcétera. Y eso. Entonces ahora nosotros vamos a agregar para la tienda calcetines. Por eso creamos una categoría que se llama calcetines, también camisas, chaquetas, cortos, pantalones y sudaderas. En este caso, estas variaciones que se hacen aquí se podrían decir que son más personalizadas. Entonces yo en este caso quiero algo genérico para poder usar para todas estas categorías. Entonces para eso están los atributos genéricos. Entonces aquí tenemos atributos, se podría decir personalizado para este producto. Y aquí tenemos los atributos genéricos. Entonces lo que haré ahora será crear atributos genéricos. Bueno, así yo lo llamé, ¿no? Como tal no se llaman genéricos. Entonces en este caso aquí puedo crear lo mismo, pero esto puede usar para todos los productos. Pero antes de continuar con los atributos genéricos, como les dije anteriormente, haré un video más explícitamente, así para que se entienda mejor. Pero si quieren que haga un curso sobre WooCommerce para que vean a más detalle las configuraciones, pueden comentar en la caja de comentarios de este video, tutorial WooCommerce, y veré si hay apoyo para que haga el curso. Sin más, entonces sigamos. Entonces empecemos creando los colores. Para eso hago clic donde dice añadir atributo y añadiré el primer atributo. Me olvidé añadir color. Añado el atributo. El segundo sería la talla. Añado el atributo. Me traeré este bloc de notas, aquí está.
Y el tercero sería, añade el atributo, el tercero sería los pares. Listo, en color hago clic donde dice configurar términos. Entonces aquí tengo que colocar, se podría decir como los valores, como vimos anteriormente. Entonces coloco azul, azul marino, beige. Entonces azul, azul, azul marino, beige, blanco, blanco, blanco y negro, gris, marrón, y verde. Y entonces ya tengo sus valores. Vuelvo nuevamente a atributos y ahora lo siguiente que será, crearé los valores para pares. Entonces hago clic en configurar términos, 2, 4, 6. Entonces añado 2, 4, 6. Listo. Nuevamente me dirijo a atributo y coloco talla. Talla, configurar términos, LMS, L, M, S y XL. Genial, como pueden ver, aquí están configurados los términos. Ahora creemos nuestros productos. Entonces para eso hago clic en añadir nuevo. Tengo una carpeta donde coloqué las descripciones de los productos, en este caso de calcetines. Todo esto lo subiré en mi canal de Telegram. Así que ya saben, si no están ahí, pueden unirse y ahí estarán estos archivos. Entonces, esto lo cerraré. Entonces, como pueden ver, puse imagen 1, aquí está el título y aquí se podría decir que está la descripción. Y de esa manera como pueden ver, fui ordenando carpetas por carpetas. Por ejemplo, imagen 2, aquí están todas las imágenes. Imagen 3, aquí se podría decir que es un producto simple. Es un producto con atributos y así. Entonces, de esa manera es como empezaré a hacer. Entonces, lo primero que haré es la imagen 1, ¿verdad? Entonces, para eso vengo aquí. ¿Qué dice la imagen 1? Dice Puma Quarter Crib. Entonces, eso lo copio y lo pego para no perder mucho tiempo. Y también esto lo copiaré todo en la descripción del producto y también lo mismo pegaré en la descripción corta del producto. La descripción corta del producto y la descripción del producto no es lo mismo. Más adelante les mostraré. Entonces en este caso subiré la imagen, pero anteriormente ya lo subí. Entonces lo que haré será establecer imagen del producto. Entonces es esta imagen. Lo coloco, ya está. Y esto está en la categoría calcetines. Entonces publico nuestro primer producto. Ya está. Entonces podemos hacer una vista previa del producto. Y aquí está. Y nos sale productos relacionados. ¿Por qué? Porque anteriormente creamos este producto simple, o sea, así lo llamamos. Este se llama Puma Quarter Crib, pero este lo llamamos producto simple. Y como lo pusimos también en calcetines, por esa misma razón nos sale como productos relacionados. Aquí está el producto simple. Cerraré esta pestaña. Y entonces les explicaré antes. Esta es la descripción del producto. Aquí puedes colocar toda la descripción. Aquí que lo llene, digamos, este recuadro. Y aquí una descripción corta, es decir, que no llene todo esto. La descripción corta sería hasta aquí nomás. Ya, entonces ya creamos nuestro primer producto. Ahora crearemos el segundo. Entonces para eso hacemos clic nuevamente en añadir nuevo. Ahora vuelvo nuevamente al blog de notas y coloco el título. Título, lo pego y del título
para adelante, coloco en descripción del producto y descripción corta del producto. Yo lo estoy colocando así porque como tal es un ejemplo, ¿no? Ustedes tienen que hacer con sus productos sus descripciones cortas y las descripciones largas. Entonces eso ya depende de ustedes. Ahora lo que haré será añadir la imagen del producto. Entonces subo los archivos. Esta es la imagen 2, ojo. Entonces, como pueden ver, ya estoy en la imagen 2. Lo añado o abro. En este caso, este ya es una copia, no me sirve, lo elimino. Entonces, para que tenga, ahí está, listo. También está genial. Y ya, esto como pueden ver es un producto variable. Entonces hago clic en producto variable. Ya está, producto variable. Ahora lo siguiente que haré es ir donde dice variaciones. Primero, pero tenemos que colocar atributos. Pero colocaremos los atributos genéricos. En este caso, aquí como pueden observar, dice añadir nuevo. También al lado dice añadir existente. Este que dice añadir existente son los atributos genéricos. Entonces aquí están los tres atributos que creamos: color, pares y tallas. Entonces yo solo quiero colores. Y a ver, veremos qué colores son las imágenes. Es negro, blanco y negro. Blanco y negro, negro y blanco. Entonces añadimos esos colores. Selecciono los valores. De aquí me sale. Entonces blanco y negro. Negro, ¿dónde está? Negro y blanco. Aquí está, blanco. Entonces añado esos tres. Lo guardo. Ahora veremos qué más hay. Pares, como se puede observar en la imagen, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 pares. Supongamos que son 6 pares. Entonces pongamos pares. Entonces aquí donde dice añadir existente podemos colocar pares. Colocamos pares. Y aquí está buscando. Entonces supongamos que son 6 pares. Y lo guardamos. Y listo, ya creamos colores y pares. Ahora nos dirigimos donde dice variaciones y creamos las variaciones para estos productos o estos atributos. Entonces podemos generar variaciones o manualmente. Entonces yo lo generaré para que no esté añadiendo manualmente. Esto me lo va a añadir para todos. Como pueden ver, me lo generó blanco, blanco y negro y negro. Entonces, pares, solo hay uno que es 6. Entonces, 6 pares para cada uno. Y ahora para cada variación colocaremos la imagen. Entonces nosotros ya subimos la imagen. Aquí como pueden observar dice blanco, entonces una imagen color blanca. Ahora el precio puede variar, ¿no? Tal vez ustedes, no sé, los blancos tal vez cuestan unos 10, supongamos. Entonces 10. En existencia podemos colocar si está agotado o en existencia, es decir que todavía hay, o podemos gestionar el inventario, la cantidad del inventario, es decir que puede haber unos 10 y si se acaban los 10 ya no pueden pedir más. Pero esto, como les dije, será para un video exclusivo para que no se alargue. Así que sigamos, ya lo colocamos 10, está bien y listo. Ahora lo mismo vamos a colocar para el blanco y negro. Entonces colocamos blanco y negro. Entonces este es blanco y negro, seleccionamos y blanco y negro para esto, no sé, unos 15 digamos, 15 dólares, lo guardamos ya. Y ahora para el color negro, entonces buscamos el negro en existencia, colocamos unos 10 también y guardamos los cambios y listo, está genial. Como pueden observar ya está. Entonces lo publicamos. Pero como pudieron observar, me olvidé añadir a una categoría. Cuando añades una categoría, por defecto viene no categorizado. Entonces lo colocaré en la categoría calcetines y lo quitaré de esta categoría y lo actualizaré. Y ahora podemos ver la URL, así que esta URL lo abriré en una nueva pestaña que está aquí. Y como pueden observar, aquí me sale, solo que no pusimos una foto de portada. Pero si colocamos blanco y elegimos 6 pares, observan, nos sale blanco. Y está a 10 dólares, como pusimos el precio.
Ahora si colocamos blanco y negro, $15. Observan, cambia el valor. Y lo mismo para negro. Entonces está quedando genial. Más adelante personalizaremos esta página, pero primero colocaremos la portada. Entonces la portada se coloca aquí, imagen del producto. Entonces venimos aquí y ustedes elijan la portada entre los tres. Yo quiero el blanco y negro, entonces establezco la imagen, lo actualizo y ahora si me dirijo nuevamente a la pestaña, lo actualizamos, van a ver, ven, esa es la portada. Entonces esta imagen es la que tenemos. Ahora si escogemos el color, digamos blanco, 6 pares, observan, cambia. Y lo mismo nuevamente negro, blanco y negro. Está quedando genial. Entonces así añadiré los otros productos. Ahorita vamos en la imagen 2. Ahora iremos a la imagen 3. Como pueden observar, es tedioso hacer esto, lleva mucho tiempo, así que seguiré haciendo con la imagen 3. Este es un producto simple, por eso más adelante creé productos simples, porque crear productos variables, como pueden observar, lleva demasiado tiempo. Por esa misma razón creé tanto productos simples como productos variables. Entonces en este caso es un simple, como pueden observar. Entonces aquí lo pondré, hasta aquí es el nombre del producto, la descripción y el precio. El precio, como les dije, ustedes pueden colocar cualquier precio, ¿no? En este caso yo lo colocaré 10 a todo, sin rebaja, 10 a todo, 10 a todo. Ya calcetines, lo publico, ya tenemos, pero nos olvidamos de una cosa, colocar la imagen. Entonces subo la imagen, esta es la imagen número 3. Lo establezco, listo, ahora lo actualizo. Ya está, ya tenemos otro producto más, añado uno nuevo. Nos vamos a la siguiente imagen, que es la 4, hasta aquí. Y de la misma manera, la descripción del producto y la descripción corta del producto. Añadimos la imagen. Y a la imagen, la que sigue es la imagen número 4. Pero como pueden observar, este es un producto variado, así que tengo que añadir todo esto. Ya, también tengo que colocar la categoría calcetines. Como es un producto variado, entonces aquí colocaré producto variable. Y nuevamente tengo que hacer las variaciones, en este caso los atributos. Y aquí colocaré ya existente, en este caso colores. Y aquí iré viendo en los colores. Y entonces veré, ¿no? Este es un negro o azul. Aquí está azul marino. Entonces de esa manera coloco azul marino. ¿Qué color más hay? Beige, blanco. Beige. Beige, blanco. ¿Qué más? Gris y marrón. Gris y marrón. Lo guardo. Y aquí, como pueden observar, son 3 pares. Creo que son 3 pares. Colocaremos 3 pares. No importa, ¿no? La cosa es que ustedes me entendieron y tienen que adaptar a su propia tienda. Entonces hago clic en añadir existente, pares, selecciono, en este caso, a ver cuántos son. Parece que son 3, pero yo lo coloqué aquí 2, 4, 6. Ustedes pueden colocar aquí nuevamente, venir a atributos y cambiarlo, ¿no? Entonces yo en este caso, a ver si se puede desde aquí. No, no se puede. Creo que se puede. Aquí está, crear valor. Entonces colocaré 3. No, no me sale. A ver, 3. No. Entonces vengo a atributos rápidamente. Y aquí directamente donde dice pares, colocaré 3, ¿no? En configuración de términos. Y aquí coloco 3. Lo añado, nuevos pares. Listo, ya tenemos 3. Cierro esta pestaña. Está aquí la pestaña. Lo recargo, la página, para que guarde los cambios. Vale, me olvidé guardar el producto. Entonces tengo que agregar nuevamente.
guardo los atributos y ahora nuevamente añado esta vez pares. Recuerden que esta vez ya tenemos el valor 3, entonces 3 pares, guardamos atributos y listo, ahora está bien. Ahora tenemos que ir a, me olvidé colocar producto variable, pero los atributos como tal, pueden ver, se guardaron. Entonces ahora vamos a la sección variaciones y generamos todas las variaciones. Ahora, ¿por qué no me sale? Como anteriormente les dije, tienen que colocar para cada uno usado para variaciones. Hago clic en usado para variaciones, lo mismo en pares, usado para variaciones. Lo guardo los atributos, me dirijo nuevamente a variaciones. Y ahora, como pueden observar, ya me salen estos dos botones, que es generar variaciones y añadir manualmente. Yo quiero generar todo en uno para no estar añadiendo manualmente. Y como pueden observar, ya me generó para cada uno. Entonces 333, ahora lo que tengo que hacer es editar para cada uno. Azul marino, busco azul marino. Este es azul marino, está bien. Siguiente, lo pondremos 15 dólares. Lo mismo para el siguiente. Base, listo, esto igual 15. Para el siguiente lo mismo. ¿Este qué color es? ¿Es blanco y negro? No, este es blanco y negro. ¿Por qué pusimos blanco y negro? Ya, blanco y negro, azul marino, gris, marrón, beige. Este blanco y negro está por demás. No sé por qué pusimos blanco y negro ya. Gris, marrón, beige. Ya pusimos, nos falta azul marino. Entonces editamos. Está bien, azul marino ya tenemos. Beige ya tenemos. Gris nos falta. Ya, marrón. Azul marino ya. Entonces guardamos los cambios. Listo. Ahora podemos ver nuevamente el producto. Y está quedando genial. Azul marino 3, veis, recargamos. Azul marino y veis, seguramente no sale porque no les puse el stock. Entonces nuevamente vuelvo a la configuración. Esto lo cerraré, esto también. Vuelvo a la configuración y me dirijo a atributos, nuevamente a variaciones. Y aquí está el gris, que no me sale. ¿Observan? No puse el precio. Cuando no pones precio, entonces no te sale. Ahora colocaré el marrón igual 15. Guardo los cambios. Aquí en atributos, ¿qué colores puse? Azul marino, blanco y negro. Blanco y negro. Azul marino, beige claro, blanco. ¿Por qué blanco y negro? Solo era blanco. Blanco. Aquí está, solo es blanco. Entonces guardo el atributo, variaciones y añado esta variación más, que es blanco. Es blanco y 3. Ya lo editamos, colocamos el blanco y colocamos el precio, guardamos los cambios, nuevamente vuelvo, esta vez actualizaré, como ya puse los precios me saldrá el color, observan, cuando pones los precios te salen. Entonces veis, blanco, gris, todos 15, ¿no? Entonces como todos llevan 15, observan, entonces ya está bien. Así iré añadiendo todos los colores, así que lo adelantaré, ¿no? El video, o lo pondré en cámara rápida, pero añadiré unos dos más así para que agarren el hilo y luego añadiré rápidamente. Entonces nuevamente hago clic en añadir nuevo, esto lo saldremos. Este ya es el producto 15, perdón, 5. Producto 5, este es Wilson, sí, aquí lo estoy llamando. Todo esto es la descripción, esto también lo colocaremos unos 15, pero veremos si es un producto variado. Este es el 5, entonces veremos si es un producto variado.
no es un producto simple, entonces como es un producto simple coloco aquí calcetines, establecer imagen del producto, subo el archivo, imagen, producto simple. Subí varios productos para que se vea lleno la tienda en sí. Entonces lo establezco y ya está. Entonces los productos simples son fáciles de agregar. Lo publico. Ahora añado el siguiente, añadir nuevo. Nuevamente vengo aquí. Veo si es un producto simple, es un producto simple. Entonces ahora agrego este que dice Wilson Invisibles. Bueno, los nombres igual fui sacando así a la suerte, ¿no? Así que solo es para ejemplos. Igual lo pondré unos 20, digamos. 20 calcetines. Agrego la imagen del producto y lo publico. Listo. Ahora iremos a la otra imagen. Ah, no, me equivoqué. Esa es otra imagen. Añado la imagen. Tengo que subir la imagen número 6. Añado la imagen. Establezco la imagen. Ya está. Y lo actualizo. Ahora al siguiente producto, que es la imagen 7. Es un producto variado. Entonces hago clic en añadir nuevo. Está bien. Y ahora lo siguiente que haré es agregar calcetines, algodón. Aquí ya. Calcetines de algodón. Aquí la descripción. Es unos 30 supongamos. Pero como es producto variable, tenemos que venir aquí, ¿no? Y aquí vamos a colocar la imagen del producto. Entonces son estos tres. Ya, esto lo colocaremos como portada. Sigue cargando hasta eso está. Categoría calcetines. Nuevamente venimos a atributos. Ojo que aquí son 3, 4, 6 nuevamente. Son 6. Entonces añadimos existentes. Colores. Seleccionamos el color. En este caso es blanco, gris y negro. Blanco, gris. Aquí está. Y negro. Ya, lo guardamos. Ahora el siguiente es los pares. Añadimos, son 6. Guardamos los atributos. Veremos si los colores están usados para variaciones. Y sí, está bien. Los pares también, genial. Ahora nos dirigimos a variaciones. Y generamos las variaciones de todos, ¿no? Es decir, de los 3. Ahora hago clic en editar. En este caso este es el blanco. Este unos 30, supongamos. No es un precio fijo. Gris. Unos 30. Pues lo mismo. Este es el gris. Y el siguiente es el negro. Unos 30. Genial. Guardamos los cambios. Y listo. Ya tenemos las variaciones con sus respectivas imágenes. Lo publicamos. Para asegurarnos que esté bien, nuevamente abrimos una nueva pestaña. Y escojo blanco. 6. Está bien. Gris, negro. Gris. Está bien. Está genial. Ya nos pasamos a la siguiente. La siguiente es la imagen 8. Ya estamos acabando esta parte. Ya son 3 nuevamente. Ya 3. Añadimos nuevamente. Aquí está. 6 pares. Calcetines, mujer, hombre. Añado. La descripción corta. Precio. En este caso es un producto variable, atributos, en este caso son blanco, gris y negro, pares 6, y nuevamente. Entonces coloco aquí colores, blanco,
blanco, no blanco y negro, blanco, blanco, gris y negro. Listo, lo guardamos. Pares son 6 nuevamente. Lo guardo y coloco en calcetines. Establezco la imagen del producto. La 8 es esta. Y colocaré estos blancos. Ahora asignaría las variaciones. Genero variaciones sobre todos los atributos que coloqué. Los edito, coloco el blanco. El precio unos 30 igual nuevamente. Gris. Está bien. Negro. Unos 15. También aquí unos... Este es el... También aquí unos 15. Y lo guardo. Genial. Ya está bien. Listo. Ahora lo publico. Abrimos una nueva pestaña y está quedando bien. Gris, negro, está bien. Listo. Ahora añadimos la siguiente, que es camisas. Entonces, para camisas, lo mismo. En este caso, como pueden observar, esta es una variación, otra variación, otra variación. Puras variaciones en camisas subí por si acaso. Los últimos nomás ya son productos simples, pero en este caso ya usaremos las tallas. Pero antes de continuar, hacemos clic en todos los productos, nos va a listar todos los productos. Aquí están todos los productos que colocamos. Este que nos sale agotado es el que creamos, o creé en borrador anteriormente, eso lo eliminaré. Y aquí te sale una descripción de cada uno, ¿no? En inventario todos están en existencia. Aquí está el precio, las variaciones, como pueden ver, está entre 15 a 30, porque colocamos algunos 15, otros 30. Y los simples solo tienen un valor. Y aquí están las categorías. Todos pertenecen a calcetines, calcetines, calcetines. Y así. Entonces está quedando bien. Ahora añadiré los siguientes productos. Añadiré el primer producto de camisa con la talla, y así ustedes nuevamente más adelante van a ir agregando. Y lo demás ya lo haré de manera rápida, lo adelantaré el video, así para que no se alargue mucho. Entonces este producto más crearé y trataré de crear unos 4. Crearé unos 4, como ya entendieron bien, crearé solo hasta aquí, y de los otros unos 4. En la tienda que yo hice, para el ejemplo, creé de todos y la verdad costó mucho tiempo, entonces crearé unos 4 de cada uno. Así que empecemos con el primero. Añadir nuevo. Para cada uno dejé un blog de notas donde dice título y descripción. En este caso, este ya no me sirve porque ya lo usé. Entonces, aquí tengo uno nuevo. Este es para las camisas. Entonces, camisas, como pueden observar, tengo para las 8. Y a este lo puse precio, algunas no. Entonces, aquí camisa, ya $44 lo puse, pero igual, no me interesa. Ya camisa. Camisa de algodón, esta es su descripción, lo colocaremos como descripción corta. Atributos, en este caso colocaremos colores, azul marino, azul, blanco. Entonces azul marino, blanco, azul negro, azul negro. Lo guardo y añadiré talla. Vale, aquí está, añadiré talla. Supongamos que tenemos la talla L,
la XL, o tal vez solo tenemos L y M. Entonces guardamos estos dos, y ahora colocamos en producto variable. Ojo que los atributos igual ya se han creado. Vamos a las variaciones, pero como pueden ver nos olvidamos colocar usado para variaciones. Entonces hacemos clic, lo mismo para talla, y lo guardamos. Ahora nos dirigimos a variaciones y generamos variaciones para todos. Y como pueden observar, me sale azul, azul marino, blanco, blanco, negro y negro. ¿Por qué me sale así? ¿Por qué me sale azul, azul? Es que cuando yo coloco generar variaciones para todos, me va a salir una variación para estos. Ejemplo, azul marino tenemos un azul marino con la talla L y XM, L y M. Lo mismo para blanco, L y M, como pueden observar. Azul marino, L y M, blanco, L y M. Cuando colocas generar variaciones, genera para todos. Entonces, en este caso, tú, digamos, puedes decir que tienes un azul, en este caso un azul L y un azul M, pero en azul marino solo tienes L y el M se te acabó. Entonces, esto lo eliminamos. Lo mismo podemos decir para blanco, que tiene solo M. Para negro tienes los dos. Entonces, ahora añadiremos. Entonces, hago clic en editar. O mira, también podemos añadir precio para todos, ¿no? 6 variaciones no tienen precio. Las variaciones y sus atributos que no tengan precios no se mostrarán en su tienda. Entonces pueden hacer clic aquí en añadir precio, o aquí añadir para cada uno. Azul. Entonces buscamos, en este caso, las camisas. Añadimos los 4. Este es el azul. Azul. Lo colocaremos unos $100. Azul, nuevamente el mismo, solo que es en M. Entonces azul, volvemos a colocar el mismo, solo que este, como es M, lo colocaremos un poco más barato, unos $30. Azul marino, creo que no lo subí. Aquí está el azul marino. La imagen no puede procesar web. Antes de subirla, convierte la JPG. Entonces yo lo tengo ahorita, está en formato WebP, entonces no puedo subirla. Lo que haré será usar estas nomás. Entonces supongamos que este es azul marino, ¿ya? Unos 50 en existencia, ya está bien. Ahora el siguiente es blanco. Blanco, unos 100 igual. Este, ¿cuánto lo coloqué? Unos 50, unos 100 también, porque es L. Este es M, lo colocaremos 30. Y negro lo colocaremos, en este caso es L, 100. Y este otro lo colocaremos 90. Guardo los cambios. Ahora agregaré, ¿dónde está? En las categorías camisas. Y también lo siguiente que haré es la imagen del producto. Colocaré esta negra y lo publico. Y ahora verán la diferencia entre talla L y talla M. El producto, como pueden observar, aquí nos da a escoger los colores. Entonces yo quiero un azul, y ahora nos da a escoger la talla, porque solo colocar el color azul no es suficiente. Necesitamos saber también qué talla queremos. Entonces yo, por ejemplo, soy talla L. Entonces hago clic en talla L y me salen todos los que hay, que son el azul, azul marino. Recuerden bien que azul y azul marino lo colocamos ya que la anterior imagen no quería subir, y el negro. Ahora si colocamos M, pueden observar, nos sale blanco, azul y negro. Observan. Y para azul en M nos sale $90. Pero si colocamos en talla L nos sale 100. Observan. Ahora si colocamos negro en talla L nos sale 100 y en talla M nos sale 90. Solo que si colocamos en talla L, por ejemplo, tenemos azul, azul marino y negro. Y en talla M no tenemos azul marino, pero sí tenemos blanco. Observan. Entonces de esta manera es como funciona.
Así que ahora agregaré de manera más rápida y así para que no se alargue mucho el video. Así que lo agregaré. Y listo, ya terminé de crear todos los productos, como pueden observar. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es ir a, bueno, yo iré al mapa mental para seguir viendo los siguientes pasos. En este caso dice crear menú. Nosotros creamos los productos, ahora nos toca crear el menú y el menú es esto. Como pueden ver, es este el menú. Es esto, todo esto es el menú, todo lo de aquí arriba. Entonces en este caso crearé esto, para lo cual me dirigiré donde dice apariencias y hago clic en menús. Ya, ahora lo siguiente que haré es crear un menú, entonces lo colocaré en menú principal. Esto iré en el encabezado, entonces hago clic en crear menú. Y listo. Ahora lo siguiente que haré es colocar la home, entonces para eso, aquí como pueden observar en páginas, aquí dice home, entonces hago clic, lo guardo y ya está. ¿Dónde está? Hago clic, añado al menú y ya está, como pueden ver, ya tenemos la home.
Ahora lo siguiente será crear estas categorías. Para eso lo haré manualmente. Me dirijo a enlaces personalizados y coloco chaquetas. Bueno, aquí me está pidiendo la URL. Entonces para eso vengo me dirijo donde dice productos. Lo abriré en una pestaña nueva, que es esta. Y iré donde dice categorías. En este caso es la categoría chaquetas. Como pueden observar, aquí tengo chaquetas y puedo ver, aquí donde dice ver, hago clic, me dará la URL. Como pueden observar, aquí están todas las chaquetas y son 8 productos. Entonces hago clic en la URL y lo copio y lo pego donde me pide el enlace. Entonces en este caso aquí me pide el enlace, ahora hago clic en añadir y observan, ya lo añadió. Entonces ya tenemos chaquetas. Y lo mismo haremos para cada uno. Entonces en este caso el que sigue es sudaderas, luego es camisas. Sudaderas, abro una nueva pestaña, copio la URL, lo pego y ya añadí sudaderas. Ahora lo siguiente es camisas. Nuevamente abro una nueva pestaña, pego la URL, lo copio y lo pego. Listo, ya tenemos camisas. Ahora lo siguiente es calcetines. Calcetines, abro una nueva pestaña, lo copio y lo pego. Pantalones cortos. Lo copio y lo pego. Y por último, faltan los cortos. Cortos está aquí. Abro una pestaña, lo copio el enlace y lo pego. Añado al menú y ya tenemos las 6 categorías, como pueden observar. Ahora, ¿qué más sigue? Falta la tienda y el contacto. Aquí, como pueden ver, la tienda lo tenemos en inglés. Entonces haremos de la misma manera. Copiamos, abrimos donde dice enlaces personalizados. Hacemos clic y colocamos tienda. Lo añadimos, pero aquí me está pidiendo que coloque la URL, entonces para eso me dirijo a páginas, abro una nueva pestaña y donde dice tienda, que es shop, lo clic en ver y copio esta URL y lo pego. Listo, ya tenemos tiendas. Y por último falta la página de contacto, entonces hago clic en páginas, se abre esta pestaña, hago clic en contacto, añadir nuevo y ya tengo la página de contacto. Entonces lo guardo el menú y listo, ya está. Abro una nueva pestaña. Como pueden observar, ya tenemos el menú. Aquí se ve. Todo esto es el menú. Es lo mismo que esto. Solo que esto ya tiene los estilos y demás. Eso lo haremos más adelante. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Veremos qué es lo que sigue. Lo que sigue es hacer la estructura de la página. En este caso me pide el header. Y colocaremos los colores. En este caso, como se puede observar. Estos son los colores, la fuente y lo que haremos es el header. Este es el menú como tal. El header es todo esto. Todo esto es el header. El header es todo esto. Hasta aquí. El footer o footer es solo esta partecita. No, todo esto desde aquí. Todo eso es el footer. Todo esto. Y el contenido es lo que sigue, ¿no? Como tal. El contenido ya es desde aquí y todo esto. Entonces iremos creando partes por partes. Entonces ahora crearemos el header.
Antes de crear el header, lo que haré será borrar todas estas pestañas ya que ocupan espacio. Entonces lo iré borrando y me quedaré con esto. Ahora, para crear el header tengo que dirigirme donde dice plantillas y hago clic en Theme Builder. Y como pueden observar, aquí dice header. Entonces hago clic ahí y como pueden observar no tengo ningún template, entonces crearé uno nuevo. Hago clic en X, también aquí hago clic en X y como pueden observar, aquí es donde crearemos nuestro header. Aquí lo personalizaremos, haremos todo desde aquí, pero solo la parte del header. Primero colocaremos estilos globales, para lo cual nos dirigimos a donde dice ajustes del sitio. Hacemos clic, colores globales y estos colores lo iremos cambiando. Aquí tengo los colores globales, por ejemplo el color cálido, café, fondo, café y color blanco. Entonces en primario le daremos el color café fuerte. Entonces este color. Para el color secundario un color blanco. El texto también color café fuerte. Y aquí empezamos ya a anotar los colores que tenemos aquí. Por ejemplo, el color café fuerte. Sin acento lo colocamos. Color café fuerte. Ya el siguiente color es color cálido. Y hacemos clic donde dice añadir color. Aquí colocamos color cálido. Y el color cálido es este. Entonces copiamos el código hexadecimal. Lo pegamos y ya está. Añadimos un siguiente color que será el color café. Este no es fuerte, este café no es fuerte. Color café nomás. Entonces lo colocamos color café. Así nomás. Añadimos otro color y este color será el color fondo. Entonces para lo cual copiamos el hexadecimal y lo colocamos color fondo. Ustedes pueden personalizar los nombres a su gusto, ¿no? Yo de esta manera lo llamé. Entonces el siguiente será el color blanco, ya están todos los colores. Pero también colocaré un color blanco. Color blanco. Y listo. Esto más que todo sirve cuando uno quiere cambiar su paleta de colores, es decir, que quiere cambiar un nuevo estilo para que no esté cambiando uno por uno o sección por sección. Lo que cuando uno ya configura esta parte, solo viene aquí, cambia el color y ya, todo el sitio cambia. Entonces, por esta misma razón se configuran los colores globales. Espero que me hayan comprendido. Si no, más adelante con los ejemplos que veremos se entenderá de mejor manera. Entonces lo actualizo. Listo, se actualizaron los cambios. Ahora lo siguiente que colocaré serán las fuentes globales. Como dicen, fuentes globales. Y aquí, como pueden ver, el título es Montserrat 18. Entonces colocamos título primario Montserrat, tamaño 18 píxeles. Está a unos 400, lo colocaremos. De la misma manera el siguiente es Montserrat, pero 15 píxeles. Color fuente secundaria Montserrat, 15 píxeles. Y el que sigue es el texto, que es Poppins. Entonces colocamos el texto fuente Poppins
Poppins, tamaño 15 y listo, ya está configurado estas fuentes, lo actualizo y ya están los cambios. Entonces eso sería todo por ajustes globales, ajustes del sitio de manera global. Ya una vez guardado, volvemos nuevamente al editor de Elementor. Y ahora en el editor de Elementor lo que queremos será crear nuestro primer contenedor. Y aquí nos dice cuál vamos a usar. En este caso nosotros usaremos Flexbox, también hay Grid, pero en nuestro caso usaremos Flexbox. Hacen clic en Flexbox y hacen clic en fila de dirección a la derecha. Entonces ahora creamos nuestro primer contenedor y le daremos un fondo. Como pueden ver, aquí está el color fuerte, el fondo fuerte. Entonces para eso vamos a estilos y aquí dice tipo de fondo y aquí pueden escoger cualquier fondo, ¿no? Pero nosotros, como ya asignamos fuentes globales, nos dirigimos a este icono de mundito, hacemos clic y buscamos el color café fuerte. Listo, ya está el color café fuerte. Ahora lo siguiente que haremos será añadir iconos sociales. Iconos sociales. Lo siguiente que haremos será añadir un nuevo contenedor. Este contenedor va a contener, se podría decir, esta parte. Esta parte va a contener. Entonces, para que no ande suelto, lo colocamos en un contenedor. Para lo cual, aquí colocamos un icono. Icono nomás. Este icono tendrá el icono de user. Lo colocaremos color blanco, tamaño 18 píxeles. El que sigue es esto. Entonces colocamos un encabezado, el widget de encabezado. Como pueden ver, se salió del contenedor, entonces para esto nos sirve el navegador, para saber si se sale o no. Entonces aquí lo podemos acomodar. Entonces aquí ya lo tenemos, el encabezado. De la misma manera color blanco, pero este va a ser color de texto, blanco. Y aquí añadiremos un texto. Y este texto lo llamaremos registrarse. Registrarse. También le daremos, no, ya tiene el tamaño de 18. Si en caso no lo coloca el tamaño de 18, ustedes colocan primario. Porque lo colocamos la tipografía primaria con el tamaño 18 y la fuente Montserrat. Ya lo tenemos. Ahora, para que esto esté uno al lado del otro, vamos al contenedor hijo, se podría decir. Es el contenedor padre donde se ve todo. Este es el contenedor padre y este es el contenedor hijo. Entonces hacemos clic en el contenedor hijo, se podría decir a este contenedor. Y hacemos clic en diseño y donde dice dirección, colocamos fila horizontal. Entonces, como pueden ver, se alineó. Esto es para que vaya de manera horizontal, no de manera vertical. Anteriormente estaba de manera vertical y lo colocamos de manera horizontal. Ahora el que sigue es el Edit Menú, que es este, o Edit Cart, creo que así se llama. Menú Cart es este, Menú Cart. De la misma manera, el Menú Cart lo colocaremos de texto blanco, color blanco, el icono también color blanco, como pueden ver, solo que cuando paso, observan cambio de color, entonces nos dirigimos a hover y lo colocamos también blanco, este también blanco, y listo, está quedando bien. Ahora, como pueden observar, aquí tenemos un color rojito y aquí es café con blanco, entonces eso lo modificamos aquí
¿Dónde está? Es en Items Indicator. Entonces aquí el color del background lo colocamos. Como pueden observar, es un café suave. Entonces colocamos el café suave y ya está el color blanco. Si no tiene el color blanco, ustedes lo colocan, ¿no? Aquí, color blanco. Y listo. De esa manera ya lo tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, está bien. Aquí, como se puede ver, tiene una cesta. Entonces nos dirigimos a contenido. Y en icon colocamos basket. Basket. Basket light. A ver cómo queda. Está bien. Un basket solid, más fuerte. Sí, un basket solid. Ya, y ahora lo que haremos será irnos a iconos y darle un tamaño de 18. A ver, un poco más grande, 25. 25 se ve bien. Ya, 25. Ahora, como pueden ver, también registrarse tiene que estar al lado derecho y el icono tiene que estar al comienzo. Entonces, este encabezado lo bajamos un poco más y ya está. Está quedando genial. Ahora también lo que haremos será retirar este subtotal. Para eso nos dirigimos a contenido y aquí dice subtotal y está activado. Entonces hacemos clic y se desactiva. Entonces estaría quedando de esta manera. Esto lo retiramos y ya. Y ahora aquí lo que haremos será en padding darle todos los valores 0, como pueden observar. Y lo siguiente que haremos será ir nuevamente al contenedor, a este contenedor, y donde dice contenido justificado lo colocan centro, aquí lo colocan centro, y también en alinear elementos centro. Entonces de esta manera se alinea y está quedando así. Ahora modificaremos también los iconos sociales, pero antes donde dice ancho del contenido lo colocamos ancho completo y vamos reduciendo. De esta manera lo colocaremos al 30%, así. Ahora lo que nos toca es modificar los iconos. Para eso nos dirigimos a iconos, ya nos encontramos en iconos sociales, nos dirigimos a estilo y en tamaño lo colocamos unos 25, no está bien 25. ¿Qué tamaño pusimos este icono? 18, entonces lo colocaremos 18. El 18 está bien. Ahora, como está en 18, lo siguiente que haremos será ir a contenido y donde dice formas lo colocamos círculo, como pueden observar. Ahora nos dirigimos a estilo y el tamaño 18, color oficial lo colocamos personalizado y en color primario le daremos este color, como pueden observar. Y está quedando tal cual. Solo que aquí falta el icono de Instagram, nos dirigimos a contenido, añadimos un nuevo elemento, cambiamos el icono por uno que dice Instagram. Listo, está quedando genial, solo falta que se alineen estos elementos, para lo cual vamos al contenedor padre, es decir, al contenedor donde están todos estos iconos y este otro contenedor, y nos dirigimos a diseño y colocamos en alinear elementos centro. ¿Observan? Se alineó. Ahora, también lo siguiente que haremos es ir donde dice contenido justificado y colocaremos espacio intermedio. También podemos colocar alrededor, pero el intermedio queda genial. ¿Observan? Está quedando genial. Entonces nos quedamos con el contenido intermedio. Ahora lo actualizo o lo publico, añado condiciones y quiero que todo este menú afecte a todo el sitio.
Por esa misma razón, el theme builder de Elementor Pro es genial, para no estar creando menú para cada página. Esto afecta a todo el sitio. Entonces hago clic en guardar y ahora si abro una nueva pestaña, lo duplico esto, abriremos una nueva pestaña. Como pueden observar, ya está afectando a todo el sitio. Y aquí tenemos la parte, solo esta partecita del header. Ahora nos toca crear el menú, el icono y un buscador. Entonces, continuemos. Ahora crearemos un contenedor más. Nuevamente elegimos Flexbox y de manera horizontal. Lo que crearemos ahora es una imagen que será el logo. También crearemos este buscador y este menú. Entonces, primero colocamos la imagen, el widget de imagen, buscaré el widget de imagen, igual eso también los dejaré en estos archivos, también estará en el canal de Telegram. Elegir ya, ahora colocaré también el WordPress menú de WordPress, y también colocaré el buscador. El buscador es un Fibo Search. Como tal, aquí si recuerdan bien, les dije que más adelante les iré explicando cada plugin. Entonces ahora necesitamos este plugin que se llama Fibo Search. Lo instalaremos ahora. Entonces para eso me dirijo aquí. Me dirijo a plugins. Hago clic en agregar nuevo plugin. Y buscaré Fibo Search. Fibo Search. Aquí está. Fibo Search. No he encontrado. A ver, veremos. Ya así es, Fibo Search. Y como pueden observar es este plugin, lo instalamos y lo activamos. Listo, hacemos clic en plugins y ahora lo configuramos. Como pueden observar, me sale para configurar. Haré clic en Skip. Y aquí, como pueden observar, dice Search for Products. Esto es lo que saldrá aquí. Entonces lo cambiaremos, lo colocaremos buscar productos, como dice aquí, ¿no? Desde aquí. Buscar productos. Guardo los cambios. Veré qué más agregar. Aquí, por ejemplo, el límite lo colocaré 6. Número de sugerencias son por si acaso. Ahora aquí dice ver todos los productos. Lo colocaremos igual en español. Ver todos los productos. Aquí dice no resultados. Entonces cuando no encuentres saldrán no results. Entonces no hay resultados de la búsqueda. Así lo pongo. Hay resultados de la búsqueda. Y también lo guardo. Y listo. Ahora me dirijo nuevamente a la página, a esta página, ¿verdad? Y lo actualizo. ¿Por qué? Porque al actualizar estaría guardando los cambios, pero ahora recargaré nuevamente la página para que los cambios que se hicieron en el plugin surjan en Elementor. Así pueda usar el widget. Entonces ahora si busco Fibo Search, me saldrá ese widget. Por lo cual en el buscador de widgets coloco Fibo Search. Observan, aquí está el Fibo Search. Entonces hago un clic y ya está. Ya lo puse, aquí está.
Eh, Como pueden observar, se creó en un nuevo contenedor, pero yo no quiero en un nuevo contenedor, quiero en este contenedor. Entonces nuevamente buscaré Google Earth, hago clic y listo. Se creó al lado, como observan. Ahora, configuraremos cada widget. Primero iremos al logo. Nos dirigimos a avanzado. Y una vez en avanzado, nos dirigimos donde dice ancho, hacemos un clic y donde dice personalizado. Colocamos unos 6, a ver, con 6 lo dejaremos. Iremos viendo. A ver, aquí está 6, parece que está 6 aquí. Entonces lo dejaremos 6. Si vemos que falta, vamos aumentando. Entonces en 6 lo dejaremos. Aquí tipografía, colocaremos secundario, como pueden observar, pero el peso lo colocaremos 600. ¿Está bien? Ahora lo siguiente, haremos clic en hover y el pointer color, que es esta barra horizontal, lo quitaremos, por lo cual nos dirigimos aquí y esto lo disminuimos a 0. Transparente. Como pueden observar, ya no afecta. Y donde dice text color, cuando pasen el mouse sobre el menú, que cambie el color al color café, al normal, ¿no? ¿Observan? Está quedando genial. Entonces de esta manera está quedando. Ahora lo siguiente que haremos será darle un padding horizontal, unos 10. Ahora iremos al contenedor. En el contenedor colocaremos donde dice ancho a 1280 y está quedando de esta manera. También aquí arriba en el otro contenedor, el que hicimos anteriormente, también lo colocaremos 1280 y está quedando de esta manera. Ahora lo siguiente que haremos será ir nuevamente al segundo contenedor, que es este, y nos dirigimos abajo y donde dice contenido justificado, colocamos centro. Mejor lo dejaremos así, así está bien. Mejor alineemos los elementos en centro para que estén bien alineados, como pueden observar. Así. Ahora le daremos un espacio. A este lo colocaremos un margen de 12, un padding horizontal de 12. Así creo que se ve mucho mejor. Y un padding a la izquierda de 10 para que haya un respiro entre el logo y el menú, igual que aquí, ¿no? Y así estaría quedando. Entonces, como pueden observar, está quedando genial. Solo que este tiene un padding más a la izquierda, entonces aumentaremos el padding, por lo cual este padding de aquí lo reduciremos a 10 y este lo aumentamos a unos 10, unos 20, a ver qué tal queda. ¿Observan? Ya hay un espacio. Entonces, hasta aquí estaría bien el header. Entonces lo guardamos, lo actualizamos y nuevamente abro una nueva pestaña y como pueden observar quedó el header. ¿Observan? Quedó bien el header. Ahora continuemos con lo siguiente que es perdón, nos quedamos en estructuras de página header, cambiar elemento ahora Flexbox, eso ya lo hicimos, estamos usando Flexbox. Y ahora crearemos el footer. Nos toca crear el footer. Entonces creemos el footer. Esto como ya lo creamos, lo salimos, pero antes de salirlo, mejor lo volveremos responsive. Me olvidé de eso. Porque tenemos que también volverlo responsive. Miren, ¿ven esto? Así queda en móvil y así queda en escritorio. Entonces móvil también tenemos que arreglarlo. Por ejemplo, si venimos aquí, apretamos Control Shift I, lo cambiamos a móvil
420. Observan cómo está. Se ve bien. Está alineado todo. Solo que este menú no lo haré, ya que me va a tomar más tiempo. Así que tengo un tutorial sobre este menú, cómo hacer este menú. Y está está en mi canal, así que pueden ir a verlo. También lo dejaré aquí arriba. Lo dejaré en una tarjetita para que puedan verlo. Y también en la descripción por si no encuentran, ¿no? Entonces lo adaptaremos. Para lo cual ahora haremos lo siguiente. Las redes sociales lo alinearemos al medio, al centro. Pero necesita ocupar todo el espacio. Pero también lo que se puede hacer es ir al contenedor y en el contenedor lo cambiamos a centro. Como pueden observar, ahora está centrado. Y para el siguiente contenedor, que es este, de la misma manera, esto ya se ve bien ahí. Pero a ver, podemos centrarlo, está bien centrado, de esta manera también. Podemos darle un margin a la izquierda. A ver, margin a la izquierda. Unos 60. Y estaría quedando así. Entonces, se vería de esta manera. Y ya, como pueden observar, así se vería en móvil y de esta manera se vería en escritorio. Así que si quieren hacer este mismo menú móvil, les recomiendo que vean el video que les dejaré debajo de este tutorial en la descripción. Entonces ya tenemos el footer, pero también nos falta alinear esto, ¿no? Este es el otro contenedor y aquí está también el logo. El logo lo aumentemos el tamaño, unos 60 estaría bien. De la misma manera, vamos a contenedor, nos dirigimos a contenedor y en contenido justificado colocamos espacio alrededor. Y observan, está quedando genial. Eso es más alejado. Este espacio alrededor está bien. Y así. Para que no ocupe este espacio el menú, como pueden observar, cuando hago clic ocupa este espacio. Lo que haremos será lo siguiente: ir a contenido y en contenido, donde dice layout horizontal, colocamos drop down. En drop down colocamos full width. Aquí hacemos clic y como pueden observar, ya no ocupa ese espacio que hace rato se veía, ¿no? Y ahora lo alineamos, centro. ¿Observan? Está quedando genial. Esto también lo cambiaremos. Vamos a estilo. En estilo, en drop down, lo que haremos es colocar el background color. Entonces lo colocaremos un café, a ver qué tal queda. Bueno, no me está gustando el café. Creo que lo dejaremos transparente. De esta manera. Antes de seguir, lo que haremos con buscar productos será llevarlo más arriba, pero para que no perjudique, porque como tal, si esto lo subo arriba, no se va a poder. Lo que tengo que hacer es esto, ocultarlo. Entonces hago clic en responsive y lo escondo para tablet y para escritorio, o mejor dicho, para móvil lo dejo para tablet y escritorio, y voy a crear uno nuevo. A ver cómo está aquí. Aquí no lo puse. Entonces, como no lo puse, no lo pondré ahí también.
porque así yo lo veo bien, no lo veo necesario. Entonces, ahora a esto le daremos estilos. Nos dirigimos nuevamente a drop down y colocamos el background, lo colocamos de esta manera. La tipografía, a ver, está en texto. Texto sí se ve bien. En hover, esto lo colocaré, a ver, color café fuerte. A ver qué tal queda. Sí, lo veo bien. Entonces en color café fuerte lo dejaré. Y listo. Ahora sí. Ahora ya está el menú, como pueden observar. Esto lo moví. Aquí como pueden ver, esto se volvió igual un menú hamburguesa. Por lo que lo puse horizontal. Entonces lo que haremos será lo siguiente, ir nuevamente a... Ah, no, ya se ve bien. Listo, está bien. Creí que iba a necesitar esconderlo, igual como lo hicimos con el Fibosearch. Entonces de esta manera, como pueden observar, se ve aquí, pero el Fibosearch está escondido en móvil. Pero como se puede ver en escritorio, está normal. Entonces ya está. Ahora crearemos el footer, por lo que esto lo actualizamos, el footer. Lo actualizamos y lo salimos. Ahora nos dirigimos nuevamente a... ¿Dónde está? Está por aquí. Aquí está. Plantillas, a Theme Builder. Abro una pestaña nueva por si acaso. Y nos dirigimos donde dice footer o footer. Y hacemos clic en añadir nuevo. Y como pueden observar, este es el header. Ahora tenemos que crear el footer. Y el footer tiene que ser de esta manera. De esta manera. Tiene que tener servicio, horario de oficina y demás, ¿no? Entonces ahora crearemos eso. Lo primero que haremos entonces será crear un contenedor en Flexbox horizontal. A este contenedor le daremos un fondo color cálido. Como se puede ver, y aquí como pueden observar hay 4 contenedores. Entonces crearemos 4 contenedores dentro del contenedor. Para eso me dirijo aquí y busco el contenedor. Listo, ya tenemos un contenedor. Lo duplicamos, uno más y la última. Como pueden observar ya tenemos 4 contenedores. Ahora aquí crearemos el widget de encabezado. Copiamos y lo colocamos servicio. El widget de encabezado, tipografía, primario está bien. Como pueden observar es un poco más oscuro, entonces le damos un bold. Venimos a tipografía y el peso lo colocamos unos 800. Vemos que más tiene horario de oficina. Lo duplico y coloco el horario de oficina. Ahora aquí pueden ver este widget es el de iconos. Entonces colocamos iconos, lista de iconos, iconos de lista. Entonces lo copiamos. Copiaré este que dice lunes a viernes. Eliminaré este icono y así se vería. Ahora copiaré eso también.
este número. El icono lo colocaré con este. Copiar el mismo número. Copio el mismo número y a este lo coloco el icono de WhatsApp. Listo. Ahora me dirijo a estilo. Como pueden observar, este es el café oscuro. Entonces, en texto, el color lo coloco color café fuerte. Como pueden observar, está quedando genial. Ahora tenemos que editar el siguiente contenedor. Entonces colocamos un encabezado, una lista de iconos, otro encabezado y otra lista de iconos. Entonces copio este título, copio esto, lo pego. Me equivoqué, este es ayuda. Entonces ayuda. Ahora copio, lo pego, coloco políticas de privacidad. Políticas de privacidad. El siguiente es políticas de devolución y cambio. Políticas de devolución y cambio. El siguiente es entrega y plazos. Elimino el icono y coloco entrega y plazos. Ahora colocamos mis pedidos. Duplicamos, lo desplazamos un poco más abajo y colocamos mis pedidos. Copiamos esta lista de iconos, o mejor lo duplicamos y lo desplazamos más abajo. Y aquí coloco ir a mis pedidos y editar registro. Ir a mis pedidos y editar registro. Listo. Este lo eliminamos. Ahora nos dirigimos al siguiente contenedor que dice formas de pago. Copiamos, pegamos, formas de pago. Copio el widget de imagen y ahora subo la imagen. Selecciono la imagen y como pueden ver ya está la imagen. Ahora, ¿qué sigue? El siguiente contenedor colocamos donde encontrarnos. Lo copio. Eso tengo que copiar, pegar, donde encontrarnos. Lo pego y una vez más lo actualizo para dirigirme al header, ya que en el header tengo ya estos iconos y para no volver a rehacer. Entonces me dirijo al header, edito el header, copio, ahora me dirijo al footer y aquí lo pego, como pueden observar. Ahora en alineación lo coloco izquierda, en estilos, aquí en color lo coloco color café fuerte y está quedando genial. ¿Qué pasó con el estilo? Volveré a colocar el estilo de antes, color cálido.
y está quedando bien. También colocaré un padding de 50 píxeles a todos, ¿no? Para que se vea de esta manera, que tenga espacio. Y le daré al contenedor 1280 de ancho. Y listo, ya está esta parte. Ahora sigamos a la siguiente parte, que es este. Para eso creo otro flexbox con contenedor con fila horizontal. Como fondo lo coloco el color café fuerte, lo actualizo por si acaso. Aquí tengo un listado de iconos igual, entonces copio este, lo copio, lo pego, lo cambio el color de texto a color blanco, lo alineo al medio, al centro, y ahora copiaré esto lo traeré aquí. Copio esto, me dirijo a contenido, ir a mis pedidos y ahí lo pego. De la misma manera hago lo siguiente. Por ¿dónde está? Creo que me salí. A ver, aquí está. Entré a un dominio que no existe. Entonces lo colocaré aquí. Ustedes pueden colocar el suyo, ¿no? Yo lo colocaré por Kevin, Kevin Web Studio. Ahora lo siguiente que haré será alinearlo y ya, agarro forma. También en el contenedor le daré un padding de 20 hacia arriba y 20 hacia abajo. Como pueden observar, quedó genial. Solo que este fondo es más cálido, ¿no? Me debí confundir o tal vez me olvide colocar este. Entonces, para eso ustedes también pueden usar Pixel Your Site. Yo lo tengo aquí. Y así puedo saber qué color es. Aquí está el color. Ahora lo pego este color y como pueden ver, este es el color. Sería bueno que ese color lo coloquen como les enseñé anteriormente, como colores genéricos o globales. Y así quedó de esta manera. Ahora también nos fijamos en móvil y como pueden observar, el móvil igual se ve bien. Estos iconos sociales lo disminuiremos de tamaño a unos 15. Ahora como se ve, creo que se ve mejor. Formas de pago, está genial, me gusta. Y está bien. También podemos ver para tablet, pero como más se usa móvil y escritorio, por esa misma razón a estos dos les doy más preferencia. Pero tablet igual de la misma manera, por ejemplo aquí como ven los iconos, igual lo pueden disminuir el tamaño, por ejemplo aquí unos 15 también, o para que ocupe todo, un poco menos, ahí unos 13, y se vería de esta manera. Hago clic en actualizar y ahora me fijo cómo está quedando. Es este. Lo actualizo y como pueden observar ya se ve el header. Ya está agarrando forma. Ahora nos toca crear la home, el contenido. Entonces ahora crearemos la home. A ver cuál sigue. Ya creamos el header. Colocamos los colores. También creamos el footer. Ahora nos toca crear los single products. Luego el archive y la home. Entonces crearemos ahora los single products.
Para eso, esta página como ya está, lo cerraré. Aquí abriré nuevamente en plantillas en Builder y haré clic en Single Product, que es este. Hago clic y añado uno nuevo. Listo, ahora crearemos los Single Products. Pero también te debes preguntar qué son los Single Products. Los Single Products son los productos únicos. Por ejemplo, daremos clic en este pantalón y como puedes observar te manda a una página única, o sea, solo del pantalón, con su precio y todo, ¿no? Entonces, estos son los Single Products, es para cada producto. Esto es lo que haremos ahora. Entonces, para eso, nuevamente me dirijo a Elementor y crearé un contenedor en Flexbox y nuevamente horizontal, de manera horizontal, y dentro de este contenedor crearé una imagen. No es imagen, son product image. ¿Dónde está product image? Es este. Colocamos el product image y como se puede observar, esta imagen lo trae ahorita aleatoriamente de todas las imágenes que tenemos, es decir, de todos los productos creados. Entonces, ahorita estamos viendo este. Ahora crearemos un contenedor. El contenedor tiene que ser dentro, ¿no? Como pueden observar. Y ahora dentro del contenedor crearemos los creo que se llama breadcrumbs, las migas de pan. También colocaremos un texto. Al texto lo podemos colocar como más información. Podemos darle un estilo, decoración, subrayado. También podemos agregar aquí un product title. En este caso no colocaremos encabezado. Tenemos que colocar product title porque esto como tal trae de la base de datos, igual que la imagen. Estos títulos ya trae de la base de datos. Se puede decir que los trae dinámicamente. Entonces aquí como pueden observar, esta, esta capucha o como se llama en su país, sudadera, lo puse este nombre. Entonces por esta misma razón lleva este nombre. También traeré o colocaré el widget de Short Description, es decir, la descripción corta. Cuando creamos productos les mencionaba, ¿verdad? De las descripciones largas y descripciones cortas, entonces aquí colocamos Short Description. Y si recuerdan bien, colocamos o coloqué el título, el mismo, igual que la descripción. Entonces, por esa misma razón se ve así. Si ustedes hubiesen colocado, digamos, un título más corto y aquí una descripción diferente, entonces así les mostraría. Y como lo hago como ejemplo, entonces para que se entienda nomás lo puse así. También colocaré el product price. Product price es este. Y le puse un valor de 115 a esta sudadera. Y ahora también traeré el add to cart para añadir al carrito, que es este. Lo cambiaré el color. Color de fondo será este café. Sí, café. También le colocaremos, a ver qué más podemos añadirle, un radio de unos 20, así estaría bien. 20. Lo veo oscuro esto, a ver, el café normales. Ya. Entonces de esta manera estaría quedando. Al título
lo colocaré un café fuerte. También le daré una tipografía de 25, porque es un título, ¿no? Esta es la descripción. Y unos 700, ahora vienen 600 nomás. Y ya, así estaría quedando. ¿Observan? Solo que este tiene un padding, como pueden observar, ¿no? Entonces, colocaré el padding. Ya, y a ver, lo colocaremos un padding de 50 píxeles. Entonces, este padding de 50 píxeles, de la misma manera, colocaremos aquí igual un padding de 50 píxeles. También colocaremos un borde. En este caso, a ver dónde se encuentra, en estilos, borde, sólido, y el borde lo colocaré unos 10. 10 se ve bien. A ver cómo está aquí. No está con borde. Está con predeterminado. Solo tiene radio. Si se pueden observar. Solo tiene un radio. Entonces colocaré un radio de 10. Lo que falta aquí también sería la sombra. Entonces haré clic aquí. Como se puede observar, le di una sombra. Entonces eso es lo que faltaba para que se vea como esto. De una sombra. Ya haremos lo mismo para este. Solo que, como observan, lo pusimos al contenedor. Entonces esta imagen también tiene que tener un contenedor. Por lo que crearé un contenedor para esta imagen. Entonces vengo aquí a contenedores. El contenedor padre. El contenedor padre también lo colocaré en 1280. Y ahora me dirijo a widget y coloco el contenedor. Este contenedor lo subo y la imagen lo coloco dentro, como se puede observar. Ahora haré lo mismo. Hago clic en el contenedor en 1280 en este caso. No lo colocaré en 1280. Primero le daré el borde de 10 y la sombra, como se puede observar. Entonces estaría quedando de esta manera. También, a ver, a este encajonado, a ver cómo está aquí. Este está un poco más pequeño que este, parece, ¿no? Yo lo veo bien así. Obviamente así, si ustedes quieren disminuir esto, lo que tienen que hacer es colocar ancho completo. Y pueden ir disminuyendo si quieren. Y este que tenga más ancho se podría decir. Por ejemplo, a este lo podemos dejar un 75%. Y ven cómo este otro contenedor ocupa lo restante. También al precio a ver cómo está este precio. Sí, también tiene un padding, igual que información. Entonces al precio le daré un padding. ¿Dónde está? Sí, aquí está. Precio. Tipografía. El padding de unos 800. 800 se ve bien. Color café. Es el oscuro y el suave. No sé por qué está agarrando ese color. Lo vamos a revisar. A ver. Veremos si es este mismo color porque lo veo fuerte este padding. Sí, lo veo fuerte. Entonces, primero lo publico para el sitio entero. No, en este caso no es para el sitio entero, solo es para los productos, como pueden observar. Entonces lo guardo y ahora me dirigiré a ajustes del sitio.
para ver los colores globales. Color café, café fondo. Este café lo cambiaré por este, porque lo estoy viendo más oscuro. Seleccionaremos este café y lo colocaré aquí. Bueno, no vi que cambió casi mucho. Bueno, está agarrando bien los colores, pero ya. Lo cambié de todas maneras. Lo cierro. Y ahora me dirijo nuevamente al precio y coloco color café. Ahora sí está agarrando, ¿observan? Está agarrando el color café. Y está quedando genial. También a más información le aumentaré hasta 18. Lo colocaré color primario, ¿no? Color primario es 18 y le daré un peso de 600. La transformación también, porque al cambiar, ¿verdad? Agarró todas las configuraciones de la tipografía primaria. Entonces nuevamente me dirijo a decoración y subrayado. Wow, qué raro, no está agarrando el subrayado. Lo actualizaré y lo recargaré nuevamente. A ver qué pasa. Ya, y nuevamente vengo aquí y coloco en decoración, línea superior, no, es decoración, subrayado, observa, y agarro, lo actualizo y ya está. Quedó bien. Ya, ahora crearé el siguiente contenedor. Hago clic en más, en Flexbox, horizontal. Este contenedor será para colocar los productos relacionados y también las valoraciones y descripción. Entonces coloquemos el widget de Product Data Tabs y también coloquemos el widget de Relate, que son productos relacionados. Ahora, para que no esté uno al lado del otro, nos dirigimos al contenedor y colocamos columna vertical. ¿Observan? Y también en el ancho lo colocamos unos 1280. Ahora, como pueden ver también necesito un espacio de contenedor a contenedor, por lo que nos dirigimos al primer contenedor y colocamos un padding de hacia arriba 70 y hacia abajo 50. Y lo mismo hacemos con el segundo contenedor. Hacia arriba 50 y hacia abajo 50. Y está quedando de esta manera. Ahora coloquemos los estilos. Como pueden observar, el texto y el título son cafés oscuros. Entonces coloquemos para los tabs, en este caso el tab es el texto es color café oscuro, color café fuerte, y el fondo es este, si mal no me equivoco, creo que es este color fondo, aunque lo veo un poco más diferente, ¿no? Para eso usaré color silla y cambio el color, sí, es un color diferente. Ahora hago clic en Activate para elegir el background, que es este. A ver, colocaré este. Sí, es este. Es este. ¿Observan? Solo que lo hicimos al revés. Este color viene aquí. Y este color es el color cálido. Ahora sí se ve bien. Ahora nos dirigimos al panel para poder configurarlo. El text color lo colocamos igual café, café color fuerte. Y el heading lo colocamos igual café fuerte, solo que tipografía secundario y
lo colocaremos 16. También el peso lo cambiaremos a 700 para que quede de esta manera. ¿Observan? Lo colocaremos al 18. Ahí se ve bien. Ya, hasta ahí tenemos bien este widget. Ahora configuremos el siguiente widget, que es productos relacionados. Entonces hacemos clic en el widget productos relacionados y nos dirigimos a estilo. En este caso, ahorita nos encontramos en products, lo alineamos al centro, todos como se puede observar, lo alineamos al centro. ¿Qué color está? Este está color café fuerte, entonces colocamos café oscuro, que ya se encuentra con ese color. Ahora el rating se refiere a, bueno, aquí no lo tengo, a esas estrellitas que salen, ¿verdad? Entonces cuando comenten y coloquen las estrellitas, al colocar las estrellas le sale un color, entonces ese color yo quiero que sea amarillo, entonces lo colocaré amarillo. También tenemos el precio del producto, que quiero un café suave, como se puede observar. El precio regular, igual que sea un color suave. Luego el botón, este botón lo esconderé, ya que no quiero que se vea, como aquí no se ve el botón. Entonces me dirijo a CSS y aquí tengo este código CSS y lo pego. ¿Observan? Se retira el botón. El código lo dejaré también en el canal de Telegram, así que no se preocupen. Y ahora seguiré con las demás configuraciones. Pero antes de continuar también colocaremos otro código CSS. Como pueden observar, las imágenes, miren, unas se ven más grandes, otras más pequeñas. Entonces yo quiero que tengan un mismo tamaño. Entonces colocaré otro código CSS, que es este. ¿Observan? Todas las imágenes ahora son de un mismo tamaño. Lo coloqué 300 píxeles de altura y 300 de anchura. Pero mejor si ustedes tienen sus productos ya, o las imágenes de sus productos ya se podría decir en un mismo tamaño, para que no se vea de esta manera, ¿no? Ahora lo siguiente que haremos es cambiar el título. No se ve bien ya el título. Entonces seguiremos con los ajustes. Nos iremos a estilo. Nos quedamos en el botón y ya lo eliminamos. Ahora nos dirigimos al heading. El heading es este. Lo veo bien. Entonces nos dirigimos ahora al box, a la cajita. Y en la cajita le damos un border, un background color, que es esto, ¿no? El background color es esto. Blanco nomás, que se quede. También le daremos un color a este de... A ver. Mejor le daremos este color, que es E2, este color. Y lo colocaremos 1. ¿Observan? Así está quedando. 1. Un border radius de 20 para que esto tenga una curva. Entonces lo colocamos 20. No, me equivoqué, es el border radius 20. También está bien esto, colocarlo 20 para que tenga un espacio, ¿no? Por dentro. Entonces 20. Y observan cómo está quedando. Se quedan de esa manera. También les recomiendo que sus títulos no lo hagan tan largos para que todos tengan una misma línea. ¿Observan? Solo que este lo hice demasiado largo. Similar a esto. Este también está largo, ¿no? Y quedaría así.
Ahora lo siguiente que haremos será ajustarlo a dispositivos móviles. A ver, veremos qué tal está. Esto no me está gustando. A ver, veremos qué se puede hacer. Productos, columnas. A ver cómo se vería en uno. ¿Se ve bien? No, no se ve bien. Pero, a ver qué más puede ser. El padding lo daremos. No, está bien. 50 está bien. Hacia arriba y 50 hacia abajo. 50 hacia arriba y 50 hacia abajo. Colocaremos hacia la derecha unos 20 y hacia la izquierda, aquí está, hacia la izquierda unos 20, así estaría bien. ¿Observan? Quedó genial. También le daremos un padding. Ojo que este es el primer contenedor. Hacia la derecha igual unos 20. A ver, nuevamente lo volveremos a ordenar. Es hacia arriba 70, hacia la derecha 20, hacia abajo 50 y hacia la izquierda 20. De esta manera. ¿Observan? Quedó genial. Entonces ya está responsive. Ahora, ¿qué nos toca? A ver, ya hicimos estructura de página, el footer, el single product. Ahora nos falta el archivo o el archive. Entonces, como ya lo tenemos esto, lo actualizamos. Se ve bien de esta manera igual. Lo actualizamos y ya. Ahora cerramos esta página. Y creamos el archive o archive, que es la lista de productos, pero a ver, antes me estoy olvidando también de crear la home. Aquí no lo anoté, entonces tengo que crear la home antes del archive o la lista. Esta en sí sería la lista de productos, el listado. Entonces crearé la home. La home crearé primero. Como saben, ya creé la página, pero esta página de la home falta editar. Entonces haré clic en editar. Hago clic en editar con Elementor. Y como pueden observar, esta es la página de la home. Aquí me sale home. Para eliminar esto, lo que tienen que hacer es ir aquí a configuración. Y en configuración tienen que ir donde dice, no, perdón, me equivoqué, a configuración. Y tienen que ir a estructura de página, Elementor ancho completo. De esa manera. Como pueden ver, se elimina esa parte. Veremos cómo es la home de la página que estamos creando. De esta manera es la home, entonces esto es lo que crearemos. Primero, como pueden ver, haremos este slide. Entonces para eso creamos un contenedor en Flexbox. Y colocamos aquí un slide. Entonces buscamos el widget de slider, creo que sí pone, no, slide, exacto, es este. Pero como pueden observar, no ocupa todo el espacio. Y yo quiero que ocupe todo este espacio. Entonces para eso me dirijo al contenedor. Ojo que es el contenedor. Entonces en el contenedor coloco en diseño ancho del contenido, ancho completo. ¿Observan? Solo que aquí sí hay un espacio, este pequeño espacio. También quiero eliminar, por lo que me dirijo a avanzado. Y en margin lo coloco 0 y en padding también 0. Como pueden observar, subió. Es que ya viene por defecto con un padding, entonces ese padding lo estoy colocando 0. Ahora lo que haré será añadir las imágenes. Entonces hago clic aquí
Como en este caso solo son dos imágenes, entonces eliminaré la tercera y ahora el primer slide colocaré la primera imagen. Entonces lo subiré. Esto se encuentra en banners, este banner y este otro. Entonces subo estos dos banners. El primero lo colocaré este primer banner y al segundo lo colocaré este segundo banner. ¿Dónde está? Este es. Entonces, como pueden ver, ya tenemos los dos banners. Ahora me dirijo al primer slide y en Content elimino el título, que es este, también la descripción y también el botón que dice Click Here. Lo elimino y de la misma manera me dirijo al slide número 2. Me dirijo a Content, elimino esto, elimino este otro y el link y el botón, perdón, lo elimino y estaría quedando de esta manera. Solo que, como pueden observar, el slide, el tamaño es muy pequeño, entonces lo haré un poco más grande, por lo cual en height lo coloco a 600. Como pueden observar, se ve de esta manera en 600. Ahora, a ver, veremos cómo está. Si pueden observar, este es de color café oscuro, parece que es, y esto también tenemos que cambiarlo. Entonces, para eso nos dirigimos nuevamente a estilos y en estilos nos dirigimos a navegación. En navegación, en pagination, colocamos el tamaño, unos 15, y en el color lo colocamos blanco y este también lo cambiaremos, este que es negro lo colocaremos ese color. A ver, no me equivoqué, entonces no es este es para, este es como dice arrows, ¿no? Esto es para las flechas, entonces para las flechas colocaremos igual este mismo color, está bien. Ahora el color activo colocaremos este otro color, este es, entonces colocamos esto y para las flechas este, y el tamaño de las flechas que sea unos 35, y pueden observar quedó de esta manera. También las flechas lo podemos dejar en blanco o negro, eso ya depende de su gusto. También lo pueden colocar blanco y igual queda bien. Entonces ya tenemos la primera sección. Ahora crearemos la segunda. Este es el banner. La segunda, que son estas categorías. Entonces para eso hacemos clic en el icono de más y creamos en Flexbox otro nuevo contenedor. Este nuevo contenedor tendrá el widget de caja de imágenes, no es cuadro de imagen. Ya tenemos la caja de imagen. Entonces eliminaremos primero la descripción. Tiene el nombre de chaquetas, entonces colocamos en el título chaquetas ya, y subimos la imagen, subir archivo. Aquí está iconos de imágenes de categorías, son estas. Esta es la chaqueta ya, y ahora a ver dónde está en estilos. El espacio de la imagen lo colocamos al 100%. No es el espacio, me equivoqué, es la imagen, el ancho de la imagen, el 100%.
Esto del espacio lo dejamos en 0 para que esté un poco más pegado. Chaquetas, el contenido, el título, tipografía primaria y le daremos un peso de unos 700. ¿Está bien? Y está quedando de esta manera. Ahora, como pueden observar, hay 6 categorías. Entonces, esto lo duplicamos 5 veces más. 1, 2, 3, 4, 5. Ya lo duplicamos 5 veces más. Ahora cambiamos la imagen. Sudaderas, camisas. Entonces, sudaderas, camisas, calcetines. Camisas, calcetines, pantalones y cortos. Pantalones y por último, cortos. ¿Dónde están los cortos? Aquí está. Ahora nos dirigimos nuevamente al contenedor, colocamos esto 1280, contenido justificado centro, alinear elementos centro y también le daremos un padding de unos 50 y quedó de esta manera. ¿Observan? Ahora la siguiente sección es esta. Entonces para eso creamos nuevamente otro contenedor en Flexbox. Y colocamos un encabezado. Este encabezado lo llamaremos camisetas más recientes. Camisetas más recientes. Al contenedor lo colocaremos 1280. Contenido justificado centro. Como pueden observar, tiene un peso de unos 600 a 700. Entonces lo colocamos el peso de unos 700. Ahora lo que le sigue aquí es un separador. Entonces buscamos el widget de separador. Como pueden observar, también está de manera horizontal. Tenía que colocar de manera vertical, por lo cual nuevamente me dirijo al contenedor y coloco en dirección columna vertical. ¿Observan? Y como esta columna vertical, tengo que colocar nuevamente centro, alinear elemento centro. Y ya se alineó. Ahora a este lo daremos unos 50%. 50%, aunque sigue siendo mucho, unos 20. Primero lo alinearemos y colocaremos a ver unos 15%. ¿Cuánto está aquí? No, está menos todavía, está unos 10%. Sí, unos 10% está. Y nos dirigimos al separador, le colocamos un peso de 2 para que sea un poco más visible. Su color lo colocamos en color fuerte y el espacio 0. Y quedaría de esa manera. Ahora continuemos con lo siguiente, que son productos. Es el widget de productos. A ver, buscaremos products. Es este. Entonces hacemos clic. Como pueden observar, aquí están los productos. Pero yo solo quiero, en este caso, unos 3, 4, pero una fila, solo una fila. ¿Saben qué es lo malo aquí? Es que las imágenes, como pueden ver, no me salen en proporción. Entonces, anteriormente cuando hicimos si mal no recuerdan, hicimos el single product y colocamos un código, pero ese código solo afecta a esa página. Ahora, si yo quiero que afecte a todas las páginas, porque sí o sí voy a necesitar eso para no estar copiando el código a cada rato, lo que haré será copiar directamente en el tema. Entonces, primero actualizar esto para que no se pierdan los cambios que hicimos, todo esto. Ahora me dirigiré a tienda,
hago clic en personalizar, abro en una nueva pestaña, esperemos que cargue, y aquí en CSS adicional, aquí es donde tenemos que colocar el CSS. Entonces colocaré el CSS, a ver cuál era. Este CSS es para los data tabs, esto solo va a afectar a los data tabs, entonces lo pegaré, igual por si creamos data tabs más adelante. Buscaré el otro CSS, ya lo tengo aquí, entonces lo pego, que es este, pero también lo copiaré aquí, CSS para imágenes, esto lo subiré para ustedes. Entonces aquí ya está el CSS, y como pueden observar ya lo copié, ahora lo publicaré, pero como saben ya lo actualicé esto, pero me dirán, pero ¿por qué no se ve aquí? Es que nosotros tenemos que colocarlo como página principal. Como no lo colocamos como página principal por esa misma razón, solo se ve así. Ahora si nuevamente volvemos a esta página, lo recargamos. Nos desplazamos hacia abajo y observan. Todas las imágenes son del mismo tamaño. Pero no me gusta porque ven la desproporción. Por esa misma razón traten de tener imágenes del mismo tamaño, así para que puedan reducir, y por ejemplo este no sale afectado, estos sí porque son más grandes. Lo colocaré un poco más, ustedes esto lo ajustan a su, depende de ustedes, ¿no? A lo que guste. Yo lo colocaré unos 300, creo que en 300 se ve bien. Lo publico y nuevamente lo actualizo esto. Y ya, en 300 lo dejaré. 300. Pero aquí dice camisas más recientes, entonces esto tengo que cambiarlo. Para cambiarlo me dirijo a Query y aquí en incluir coloco incluir por término, pero tengo que buscar ahora el término, y el término en este caso son camisas. Categoría de productos, camisas. Como pueden observar ahora me sale camisas, y como lo puse más recientes, entonces lo ordenaré por fecha y también lo colocaré de manera ascendente y se vería de esta manera. Ahora me dirijo a estilos y lo voy a alinear al centro. Lo alineo al centro. También me dirijo a CSS para eliminar este botón, ya que como pueden observar no tiene botón. Entonces, como saben, aquí tengo el CSS para quitar botón. Entonces me dirijo a CSS y lo pego. Y ya quité el botón. Ahora me dirijo a estilos nuevamente y en camisa casual de algodón, eso lo colocaré, a ver cómo está con un peso de unos 600 creo. Entonces colocaré de un peso de 600 se ve bien. Este es color café. Para eso me dirijo a título, botón no necesito. El precio es este color café. Pueden observar, solo que está con un peso de unos 500. Listo. Y también me dirigiré donde dice rating. Esto lo colocaré amarillo. Eso es como les dije, ¿no? Cuando les califican con estrellas, de este color se va a ver. Entonces lo dejaré en amarillo. Y ya. También el precio regular lo colocaré el café normal. Listo. Ahora me dirijo a box, es decir, a la caja. Y colocaré 1 de esta manera, para que tenga un borde de 1. En borde radios lo colocaré 20. Como pueden observar, no se ve, ¿no? Porque este está está salido, ¿no? La imagen. Entonces para eso a la imagen lo colocaré un padding también de 20. Ahora sí se nota. Ahora el background, que es esto, ¿no? Esto
lo dejaré en blanco nomás, y a este lo colocaré, este es del margen, ojo, este es el del margen, ¿no? Como dice aquí, border color, color del borde. A este lo colocaré un F2, F2, F2. ¿Observan? Quedó de esta manera. Y ahora si volvemos nuevamente, pueden ver, solo que este tiene un fondo, este todavía no lo pusimos, entonces volvemos al contenedor y colocamos un fondo de este fondo, color cálido. Y ahora pueden ver, ya tiene ese fondo, solo que este tiene un padding hacia arriba y hacia abajo de 1.50 creo que es. Entonces coloco padding avanzado en acolchonado, lo coloco 50 y listo. Pueden ver, quedó genial. Este está más pequeño porque las imágenes creo que lo puse en 300. Este está, no, en 250, este está en 300 estas imágenes, por eso es así. Si recuerdan bien, aquí lo puse, ¿no? 300. Esto no recuerdo bien cuánto lo puse. Ya, pero nosotros lo dejaremos en 300. Ustedes pueden ya acomodarlo a su gusto. Entonces lo que sigue son pantalones más recientes. Ahora lo que haremos será copiar esto, ¿no? Lo copiamos, o mejor lo duplicamos. Lo desplazamos hacia abajo. Lo mismo hacemos con el separador, lo duplicamos, lo desplazamos hacia abajo. Y lo mismo hacemos con productos y lo desplazamos hacia abajo. Lo único que sucederá aquí o cambiaremos aquí es esto que dice pantalones más recientes. Entonces hago clic aquí y coloco pantalones más recientes. Y aquí en los productos me dirijo a query y cambio, ¿no? El término ya no quiero que sea camisas, quiero que sea pantalones. Y coloco categoría producto pantalones. ¿Observan? Por esta misma razón también los títulos no tienen que ser largos, y como esto es más que todo para ejemplo, lo puse largo, ¿no? Pero tiene que ser así de cortitos, por ejemplo, como aquí dice camisa sólida manga larga para hombre, digamos, pero esto es demasiado, ya aparece en la descripción corta. Y no, ya tenemos esto, solo que como pueden observar aquí hay un padding nuevamente, y aquí lo colocaremos un margen hacia arriba de unos 50. Es 50, no es 250, 50, y se vería de esta manera. Ahora, si desplazamos más abajo, encontramos los calcetines más recientes. Entonces, para eso, duplicamos nuevamente el encabezado, lo desplazamos hacia abajo, lo mismo con separador y con productos de la misma manera. Ya tenemos nuevamente el encabezado y lo cambiamos a calcetines más recientes. Entonces, coloco calcetines más recientes y cambiamos también el query de los productos. Esta vez el término ya no quiero que sea pantalones, quiero que sea calcetines. Aunque ya estén calcetines, pero igual, calcetines. Y aquí tengo dos calcetines, ¿no? Que son iguales, seguramente uno de ejemplo lo debía hacer, como dice este producto siempre, ¿no? Si recuerdan bien. Lo colocaré descendente para que no me muestre eso, porque son los productos más recientes, ¿no? Y queda de esta manera. Solo que aquí, como pueden observar, aquí falta esto, ¿no? Pero esto es parte del footer, y nosotros ya hicimos el footer, que es esto. Entonces, como pueden observar, este footer viene aquí. Pero la home es solo hasta aquí. Y la home ya lo acabamos. ¿Dónde está la home? Es esta. Y quedó genial, ¿no? Lo actualizaremos. Y ahora hacemos clic en footer. Vamos a aumentar esto. Esto más aumentaremos. Antes de que nos olvidemos. O me olviden, ¿no? Como hace rato. Entonces hago clic en footer. Y bueno, ya estoy en la página de footer. Ahora crearé, como pueden ver, tengo dos contenedores. Crearé un contenedor hacia arriba, en este caso aquí, Flexbox, y a la derecha, este contenedor que sea a la derecha. Veremos cómo está.
Esto también es un cuadro de imagen. Es como esto, ¿no? Entonces colocamos el widget de cuadro de imagen. A ver, imagen. Caja de imagen. Mucho me confundo, es que en otros dice cuadro de imagen. Ya, y dice recibir en casa. Entonces coloco esto que dice recibir en casa. Y enviamos a todo el mundo. En descripción enviamos a todo el mundo. Ahora subimos las imágenes, en este caso son iconos de pago. Subimos estos 4. Primero es este. Ya, primero lo editaremos. Entonces nos dirigimos a estilo, el espaciado entre la imagen, a ver, está más corto. En 0. La imagen lo colocaremos el ancho en, a ver, ¿qué tamaño está? Esta parece que tiene unos 20 de ancho. Así está bien. A ver, encaja, esto está en 0, esto también en 0, para que se pegue, ¿no? 0, 0, y ahora nos dirigimos a contenido, veamos, este es un café, entonces el título lo colocamos café, ese café creo que es, sí, ese café es. Lo colocamos unos 700, este es unos 500, ya de esa manera, y ya estaría de esta manera así. Ahora nos dirigimos avanzado, relleno unos 20, unos 10 creo que estaría bien. Esto lo haremos para hacer, como pueden ver, este borde. Entonces para eso nos dirigimos donde dice borde, colocamos sólido 1, color, el color será este, F8, E7 de 8, un radio del borde de 20, como pueden observar 20. Ahora, aquí como pueden observar está más pequeño, eso es ¿por qué? Porque hay más cajitas, se podría decir. Entonces si voy aumentando cajas, esto va a ir disminuyendo el tamaño. Entonces duplico, vuelvo a duplicar, observan, se va adaptando. Y lo vuelvo a duplicar. Y ya está agarrando la forma, solo que esto está más pequeño. Lo colocaremos unos 30, ¿no? 30 creo que estaría bien. Estilo, imagen, 30. Sí, 30 está bien. Copiamos, pegamos estilo y pegamos estilo. De esta manera ya estaría quedando así. Ahora, eso también está en mayúscula. Eso me equivoqué. Aquí es mayúscula. Recibir en casa. Enviamos a todo el mundo. Listo. Ahora cambiemos los iconos. Este es la caja. La caja. Detalles. Y por último, el seguro. El candadito. Ahora cambios y devoluciones. 7 días después de la recepción. Cuota hasta 12 con tarjetas de crédito. 100% seguro. Tus datos. Listo, lo actualizamos para que pueda guardar. También, como pueden observar, tiene un margin. Eso nos hemos olvidado poner, o mejor dicho, el padding. Entonces colocamos al contenedor 50.
y así se ve de esta manera. Ahora lo guardo y listo, quedó genial. Ahora para dispositivos móviles, esto de aquí arriba, la home, tenemos que arreglar. Vamos a volver, ¿no? Entonces primero nos fijaremos en esto. Como pueden observar, no hay necesidad de cambiar nada aquí, todo está bien, entonces lo dejaremos tal cual. Ahora ya está esta parte, volveremos nuevamente a la home. Entonces hacemos clic en editar página para ir a la home. Ya estamos en la home, hacemos clic en modo responsive y hacemos clic en móvil. Aquí, como pueden observar, esto no se ve bien, pero tampoco no podemos eliminar para colocar otro modificar, porque si modificamos va a afectar a esto, entonces no sería la mejor manera. Una manera para lograr hacer que funcione en móvil y también en desktop es ir avanzado y en adaptabilidad. A ver dónde está, es esto, el contenedor. El contenedor, nos dirigimos donde dice responsivo y colocamos en escritorio, que no se, en escritorio que se vea, en tableta también, pero en móvil lo escondemos. Como pueden ver, en móvil, ahora si esto lo retiro, ya no se ve, ¿verdad? Pero si me dirijo a escritorio, se ve. Entonces en móvil se ha escondido, nadie va a poder ver. Ahora aquí lo que haremos será crear un nuevo contenedor. Entonces creamos un nuevo contenedor. Aquí, no, esto se creó adentro. Quiero que esté afuera. Entonces lo que haremos será duplicar esto. Y eliminamos este slide que está adentro. Pero como pueden ver, también este slide o este contenedor igual está en oculto para móvil. Lo quitamos y aquí ya está, como pueden observar. Ahora coloco nuevamente el slide. Como pueden ver, este es el slide. Solo que aquí igual quitaremos el tercero, ¿no? Solo que aquí cambiaremos por otras imágenes. Tienen que tener imágenes tanto para tablet, perdón, para desktop y para móvil. En este caso yo también tengo mis banners para móvil, son estos dos. Entonces los abro y coloco este, ¿no? ¿Observan? El tamaño está bien. En contenido quito esto, quito la descripción, quito el botón y ya. Y lo mismo haré para el 2. La imagen 2 o el banner 2. Y en el contenido quito el título, la descripción y el botón, como pueden ver. Ahora, como observan, está bien, ya agarró forma. Cambiaremos el color al navegación, a la parte de navegación lo colocaremos café fuerte, o también podemos colocarle este café. ¿Se observan? Aquí se borra un poco, entonces el café fuerte lo colocaremos. Ahora también en colores, este color lo colocaremos blanco y este otro que se active en café nomás, y el tamaño que esté en los 10, de esta manera. ¿Observan? Ustedes pueden cambiarlo a su gusto. Ya está bien hasta ahí. Ahora veremos qué más. Esto, como pueden ver, está muy apegado. Entonces lo que podemos hacer es ir a contenido y en columna ya no quiero que sean dos productos, solo quiero que sea ahora uno. Observan, ya hay solo un producto. Entonces de esta manera ya se ve mucho mejor. Y de la misma manera en pantalones quiero que sea uno, y también en calcetines uno. Ahora si volvemos nuevamente desde arriba, observan, quedó bien. Esto más adelante lo cambiaré.
ya que muy fuerte se ve esto, ¿no? Y no se nota, ¿no? Excepto de que pase el fondo. Esto más adelante lo cambiaré en los últimos ajustes. Ya se ve perfecto, ya tenemos la home. Ahora lo actualizamos y como pueden observar, si vuelvo a recargar nuevamente la página no me sale. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En esta parte coloqué, si mal no recuerdo, crear menú y productos, estructura de página, header, configuraciones, aquí está, páginas, la home, colocar como página principal y les dije más adelante les voy a explicar. Ahorita como página principal no está la home, entonces por más que recargues no va a mostrar. Entonces para eso tenemos que ir a ajustes. Abro una nueva pestaña para entrar al panel de control y me dirijo a ajustes. Está en modo de lectura, ¿no? Y aquí dice tu portada muestra tus últimas entradas, pero yo quiero que muestre una página estática, en este caso quiero que sea la home. Entonces, como dice portada, hago clic en guardar cambios, nuevamente vuelvo a la página principal, recargo, como pueden observar ya muestra la home. Ahora pueden ver, ¿no? Se ve bien. Ahora sí, si notan algo, es que aquí se ve esto, ¿no? Esto es de la parte móvil. En la parte móvil nos olvidamos esconder para desktop y tablet. Teníamos que esconderlo. Aquí lo escondimos para móvil. Entonces volvemos nuevamente y nos desplazamos hacia arriba. Y en este contenedor nos vamos a avanzado y a responsivo. Y aquí colocamos ocultar en escritorio y en tableta para que no se muestre, pero solo queremos que se muestre en móvil. Lo actualizamos. Y ahora como observan solo se muestra esto en móvil y en tablet solo se muestra esto. Ahora si volvemos, recargamos, esto se va a eliminar porque ya lo escondimos. Y observan, ahora se ve genial, se ve súper. Listo, ya estamos, ya avanzamos gran parte. Ahora haremos el listado de productos, que es el archive. Archive se puede pronunciar en español, ¿no? Pero es el listado de productos. Entonces, ahora creemos eso, para lo cual vayamos a... Esto lo cerraremos para no tener tantas pestañas abiertas. No es esto, es esto, tienda virtual, esto lo cerraremos para no tener muchas pestañas abiertas. Esto también, ya entendieron esta parte, como les expliqué es el código que afecta de manera general. Listo, ya estas dos páginas están bien. Esta es la página esta es la página que le estamos usando como referencia y esta es la que estamos haciendo. Ahora abriré una nueva pestaña en el panel y me dirijo a Elementor, plantillas y TeamBuilder para poder crear el archive que es el listado de productos. Y el listado de productos es esto. Como pueden observar, si hago clic en sudaderas, me muestra este listado. Y este listado que ven aquí es el listado de productos. Ahora si me voy a tiendas, ojo, que si coloco sudaderas solo me va a mostrar las sudaderas. Y lo mismo si hago clic en camisas, solo me va a mostrar la categoría camisas, como dice aquí, camisas, porque solo esa categoría. Ahora si me dirijo a tienda, me va a mostrar todas las categorías, es decir, todos los productos. Como pueden observar aquí, ¿no? Y aquí si hago clic en la segunda página, me va a mostrar lo que sigue. Entonces, esto es lo que haremos ahora. Como pueden observar, esto es. Entonces, para eso, como les decía, nos dirigimos al TeamBuilder y en TeamBuilder hago clic en Productos Archive. Este es el listado de productos. O Archive, Products Archive, dicen. Bueno, mi inglés no es tan bueno ya. O la pronunciación. Ahora hago clic en Añadir Nuevo. Esto lo cierro y aquí es donde creamos el archive o el listado de productos, que es esto. Entonces, como se puede ver, aquí tenemos este banner, que es una imagen. Entonces, nosotros crearemos en Flexbox un contenedor que contendrá una imagen, una imagen y subimos la imagen. Y esta imagen
lo colocamos en el contenedor ancho completo para que ocupe todo el espacio. Y a la imagen, en este caso que dice resolución de la imagen, lo colocaré lleno para que ocupe todo el espacio. Ahora, como les dije anteriormente, ¿verdad? Este espacio ya viene por defecto, es el padding del contenedor. Entonces nosotros tenemos que colocarlo en 0. Observa, cubrió todo. Entonces ya tenemos el banner, ahora nos toca esto. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos un contenedor y dentro del contenedor tenemos dos contenedores. Entonces crearemos en Flexbox un contenedor y dentro crearemos donde está otro contenedor y este lo duplicamos. Como pueden ver, tenemos un contenedor y dentro tenemos dos contenedores. El primer contenedor lo colocaremos ancho completo y el segundo también, solo que este tendrá un 20%, como pueden observar. El segundo lo colocaremos ancho completo igual, pero este tiene un 80%, lo restante. Al contenedor padre lo colocaremos 1280. Este creo que no lo puse en 1280. Ah, no, este ocupa el 100%, entonces no es necesario. Y ahora, como pueden observar, aquí tenemos filtros y aquí tenemos el listado de los productos. Entonces, primero crearemos el listado de los productos. Y esto, como pueden ver, está hecho con un plugin. Un plugin que se llama... ¿Dónde está? Elementor Pro, FiboSearch. Este plugin es Advanced Ajax Products Filter. Con este plugin crearemos todo esto, como se puede ver. Entonces, ahora lo que nos toca sería crear primero el listado de productos. Entonces vamos a Widgets y buscamos, aquí está, el listado de productos, lo pegamos y ahora le daremos estilos. A ver, ya. Primero, como hicimos anteriormente, esto lo centramos. El título lo colocamos primario y está. Como les dije anteriormente, traten de hacer que el título sea aunque de dos líneas, ¿no? Para que se vea bien. Esto ya parece un párrafo. Entonces, no lo hagan así, yo lo hice por apresurado. Ya, entonces, como pueden observar, ya tenemos eso. Ahora nos dirigimos al precio. Lo colocamos a este color. Esto un poco más fuerte, donde está el título, unos 600 que sea. Así, para que se note, y el otro unos 500. El precio, unos 500. Y ya, los botones, recuerdan bien, tenemos esto para eliminar botones. Quitar botones, aquí está, este es el código. El código lo copio aquí, lo pego, listo, ya no tenemos botones. Y a ver, ¿qué más? Podemos también reducir el tamaño de la imagen un poquito más. Que ahora solo va a ocupar esta página, ¿no? Lo colocamos 250 y de ancho 300. Entonces quedaría de esta manera. Ahora a ver cómo está. Ya está como el otro, ¿no? Volvemos nuevamente a estilo. Y en estilo colocamos los botones, ya no. Nos dirigimos entonces a box, a la caja. La caja es todo esto. Entonces en la caja lo colocamos 1 para que tenga este borde, ¿no? Luego colocamos 20 para este espacio, solo que aquí, como es una imagen, no se nota, ¿no? Entonces colocaremos un padding para que no pase eso. Entonces el padding de 20 y observan, está quedando de esta manera. Ya, ahora le daremos color. Esto blanco y el border color. Colocaremos F2, F2, F2 para que se vea de esta manera. Como pueden observar aquí, cuando hice esta página, esta parte no me pasé. Cuando hice esta página,
lo coloqué un título para que se vea bien, ¿no? Para que se vea en línea así. Pero aquí no, no lo hice de esa manera. Entonces, ustedes háganlo, es muy recomendable para que no pase esto. Esto parece, como les dije, una descripción corta. Ya. Ya tenemos entonces esta parte. Ya tenemos esta parte. Ahora lo que haremos, eso después lo haremos. Ahora lo que haremos será instalar este plugin. ¿Dónde está este plugin? El que se llama Advanced Ajax Product Filter. Pero para eso, primero lo publicaremos y añadiremos la condición. Y esto va a incluir en todos los archivos o todos los productos, o sea, en el listado de productos. Ahí va a estar. Entonces, para eso ahora hago salvar y guardar. Lo guardo, ya está. Puedo visualizar cambios. Entonces vemos cómo está quedando y está quedando de esta manera. ¿Observan? Ahora falta colocar los filtros. Entonces para los filtros iré en este caso, a plugins y buscaré Advanced Ajax Product Filter. Agregamos plugin, Advanced Ajax Product, creo que algo así se llama. Advanced Ajax Product Filter. A ver, y si colocamos filter. No, advanced. Este es Advanced Ajax Product Filters. Entonces hago clic en instalar, lo activo, hago clic en plugins, Elemento ya salió una nueva versión, si quieren lo pueden actualizar. Y aquí, como pueden observar, está el FiboSearch, no es este, el Advanced Ajax Product Filters for WooCommerce. Entonces hacen clic en Settings para configurar. Y es esto. Lo pueden colocar en español, ¿no? No me equivoqué, no es inspeccionar, es traducir. Entonces busco traducir al español y aquí pueden leer, ¿no? Ocultar variaciones de stock agotado, lo voy a activar y guardaré los cambios. Lo demás tal cual déjenlo. Y ahora lo que haremos será crear los filtros. Para eso nos dirigimos donde dice filtros, hacemos un clic y esto lo traemos a este lado. Veremos qué filtros hay, por ejemplo el filtro por color. Entonces añadimos un nuevo filtro y lo llamaremos, aquí te da una explicación, ¿no? De cada cosa lo que sea. Aquí por ejemplo está haciendo el título, luego next, luego aquí las condiciones, pero yo directamente quiero colocar el título. Entonces filtro color, este es el título del filtro. Entonces, ¿cómo es el título? Filtro por color. Entonces colocaré filtro por color. Ya está de esa manera, filtro por color. Veremos, y aquí, como se puede ver, está este filtro. Esto selecciona el filter y aquí en atributos, bueno, atributos, y está por color, ¿no? Entonces, como se puede ver, está por color, y aquí en estilos escogen color, en este caso este nomás. Y después tienen que seleccionar los colores. Observan para cada uno, por ejemplo el azul, pueden colocar azul, luego azul marino, creo que es algo por aquí. Bueno, a ver, creo que tengo aquí un color de azul marino. Azul marino, también pueden colocar el beige. Aquí tengo el beige. Ya, y luego el blanco es este. Blanco y negro, bueno, esto no sé cómo dejarlo. Eso dejen negro igual. Luego, a ver, negro, aquí está el negro. Bueno, como tal, pares blanco y negro, así no hay. Yo lo puse como ejemplo nomás.
pero esto, la cosa es que entiendan, ¿no?, esta parte. Entonces ahora gris, a ver, gris, aquí tengo un gris, marrón, naranja creo que está por aquí, esto es muy fuerte, este naranja, rojo, está aquí, rojo, verde, ya como se puede ver ya tenemos los colores. Hasta ahí estaría bien. Entonces lo guardamos, este filtro, hago clic en guardar y ya se guardó. Esto lo cierro y como ya se guardó el filtro, hago clic en añadir otro filtro. A ver, veremos qué filtro. Este va a ser el filtro de talla y colocamos aquí filtro talla. El título como está dice filtro talla igual, pero con mayúscula, ¿no? Filtro talla. Después colocamos esto, seleccionamos esto, hacen clic aquí en checkbox, porque aquí como tal esto es un checkbox, ya, y eso, lo guardan ahora, lo guardan, y ahora para el siguiente sería filtro pares. Entonces hacen clic en añadir filtro y aquí filtro pares, igual seleccionan el tipo que es filtro, aquí en atributo colocarán pares, checkbox y lo guardan. A ver, si mal no recuerdo, ahorita iré a filtros, al listado de filtros, tengo estos tres. El de talla, creo que no me equivoqué aquí. Filtro, está por filtro color. Aquí tengo que colocar talla. Esa parte, corríjanlo. Guardado, ya. Ahora el siguiente filtro es filtro por categoría. Entonces añadimos uno nuevo y colocamos filtro categoría. Y aquí coloco filtro por categoría. Entonces selecciono filtros, aquí tengo que colocar product category porque va a seleccionar filtros por categoría, ascendente está bien. Ahora elijo esto y escojo este del medio, así estaría bien. Y por último aquí dice texto del primer elemento, aquí colocaré seleccionar, algo así, miren, cuando me salga aquí me va a salir seleccionar, el primer elemento como ven, ¿no? Seleccionar. Entonces por esa misma razón coloqué seleccionar. Guardo el filtro y ahora el siguiente filtro sería filtrar por precio. Entonces hago clic en añadir nuevo filtro, filtro precio. Y aquí colocaré filtrar por precio. Aquí seleccionaré nuevamente filtros y aquí price para que filtre por precio y elegiré elegiré porque es este, ¿ven? Es ese, por eso estoy eligiendo este y esto está bien y guardan el filtro. Y por último, este último filtro que es limpiar filtros. Entonces nuevamente creo el último filtro, colocaré limpiar filtros, así está, ¿no? Limpiar filtros, ¿sí? Y aquí como dice clear filters, hago clic ahí y ya tendría todos los filtros. Me olvidé del estilo, colocaremos que sea botón y eso, ahora lo guardamos. Listo, entonces como pueden observar ya tenemos todos los filtros. Ahora nos toca colocarlos. Entonces
como pueden observar aquí, ya lo guardé, entonces lo actualizaré para que pueda usar los filtros. Esto lo pondré más este lado de esta pestaña. Y para usar los filtros, como pueden observar, me trae shortcodes. Entonces estos shortcodes tengo que ir poniendo. Para eso hay un widget de shortcodes. Entonces aquí colocaré shortcode, observan, y colocaré aquí. Voy a ver dónde está el contenedor, es este contenedor. Entonces ahí colocaré el shortcode. Este es el primer shortcode. Entonces aquí tengo que colocar el valor. El valor lo traigo de aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que me pide? Me pide filtro por color. Entonces buscaré el filtro por color. Aquí está, filtro por color. Entonces copio esto, me dirijo al shortcode y lo pego. ¿Observan? Ya me trajo el filtro por color. Ahora lo mismo haré para el siguiente, que es filtro talla y filtro pares. Entonces filtro talla está aquí. Copio el shortcode y esto lo duplico. Y aquí lo pego el shortcode. Lo pegué arriba, esto lo puedo desplazar abajo. Entonces tenemos filtro talla. ¿Qué más tenemos? Filtro talla, filtro pares. Aquí, como pueden ver, solo creé L y XL, pero aquí creé en atributos hasta M y S. L, S, M y XL. Por eso me salen esos más. Ya, ¿cuál seguía? Pares. Buscamos pares, pares, pares. Aquí está. Lo duplicamos. Y en este lo pegamos. Ya está, pares. El siguiente sería filtro por categoría. Y como pueden observar, este es el filtro por categoría. Copio el filtro, esto lo duplico nuevamente y copio el filtro por categoría. ¿Observan? Y ahora sigue el filtro por precio. Filtro por precio está aquí. Entonces lo copio y lo pego. Y por último nos queda el filtro, no, el limpiar filtros. Entonces me dirijo aquí, ¿dónde está? Es este. Limpiar filtros, que es el 89. Lo duplico y lo pego. Ahora lo actualizo y veremos los cambios. Aquí está. Entonces recargo la página y como pueden ver me salen los filtros. Entonces ya tenemos los filtros. Ahora le daremos estilos. Entonces me dirijo nuevamente a los filtros. Tengo igual para los filtros un código. Entonces colocaremos el código. Para eso me dirijo aquí al contenedor, ¿no? Al contenedor padre, avanzado, custom CSS, y pegaré este código. A ver, este código. Lo pego y observan cómo cambió esto. Entonces el código me permite que esto ya no sea cuadrado. Y esto también lo arreglé con el código CSS. Entonces de esta manera ya tenemos, ¿no? Si lo actualizo nuevamente y me dirijo a la página y lo recargo, van a observar cómo cambia. ¿Observan? Cambio todo esto. Hace el color, esto lo coloco en redondo. A ver, ¿qué más? Ya, otra cosa más. Esto también lo reduciremos de tamaño, para eso nos vamos a ajustes del sitio. Y en tipografía en el H3 lo colocamos 18. Si recuerdan bien, solo modificamos el H1 y el H2. El H3 modificamos para esto, ¿no? O sea, estamos modificando para esto. Y lo colocaremos, bueno, estábamos manejando poppins. Y a ver, ¿cuál más? El H1, ¿cuál era? Era predeterminado. No. Bueno, lo colocaremos poppins. Poppins. Ustedes lo adaptan a su fuente, ¿no? Su propia tipografía.
y estaría quedando de esta manera. Ahora lo actualizo, vuelvo nuevamente a la página y lo recargo. ¿Observan? Y quedó de esta manera. A ver cómo está la otra página. ¿Dónde está? Esta es la página la que estamos haciendo. Aquí, como pueden ver, aquí arriba tiene un espacio, pero de nosotros no tiene un espacio. ¿Observan? Entonces colocaremos un padding. Para eso, esto lo cerraré. Ahora me dirijo al contenedor, al segundo contenedor, y colocaré 50. De esta manera para que tenga ese espacio, ¿no? Y quedó de esta forma. Aquí a este contenedor lo colocaré a la derecha unos 30. Sí, unos 30 para que se vea bien. Así. Y listo. Ahora sí se ve bien. Y ahora, como pueden ver también aquí, donde está en esta página, observan cómo está esta forma. Es un poco más café si lo veo bien. Eso también lo podemos arreglar. Ya, ¿dónde está? Es este. Estilos. Paginación, ¿dónde está? Está en el box. Este color es como si fuese un poco más cafecito. A ver, lo que haré será lo siguiente. Colocaré esto y lo disminuiré la transparencia. Así, observan. Ahora se ve mejor. Ya, para que esto se vea de esta manera, es más aquí, de esta manera, entonces usaré otros estilos que, que están aquí, ya lo copié. Ahora me dirijo nuevamente al contenedor, custom CSS, y aquí lo pego. Observan cómo cambió. Bueno, no se puede ver bien porque, a ver, lo quitaré. Miren, ¿ven? Ahora sí, vuelven a mirar y ya no está. Esto tenemos que colocarlo transparente para que se note. Ahora tenemos que darle estilos. Pero antes esto lo colocaré al blog de notas para que lo pueda pasar. Aquí lo colocaré código CSS para filtros. Ya, y aquí lo pego. Y aquí colocaré, ¿dónde está? Aquí está. Código CSS para paginación. Y lo pego así, de esta manera. Ahora demos los estilos a esto. Nos dirigimos a estilos y aquí está forma del divisor. Aquí tenemos que ir a los productos. Entonces estilo, paginación, y aquí es donde tenemos que colocar, ¿no? Entonces lo primero que haremos será quitar el borde, que es este. Observan, ahora se ve bien. Un padding de 10. El padding de 10. El color que sea blanco. Verán por qué lo pongo blanco. Porque colocaré esto café. Así. De la misma manera el hover, que esto sea café. Y esto igual, así de esta manera. Y esto café. No, otro café oscuro. Bueno, así por lo menos se diferencia, ¿no? Cuando está activado será café oscuro y así. Entonces lo actualizo. Ahora me dirijo nuevamente a páginas y lo recargo. ¿Observan?
Si cambio al siguiente, a ver, el siguiente, a ver, veremos qué pasa. A ver, entraré nuevamente a tienda, no sé por qué estoy en local, en tienda ropa, page 2, a ver, doy clic en tienda, porque aquí es donde llega la lista de los productos. Aquí está el listado. A ver, nuevamente haremos siguiente, a ver, veremos si cambia. Bueno, cambió. Bueno, qué raro, ¿no? Ya, como pueden observar, aquí está Shop, o sea, también lo pueden cambiar, ¿no? A tienda. Page número 3, es decir, en la página número 3. Si lo cambio a la 2, página número 2. Entonces, como pueden observar, ya tenemos esto. Ya lo cambiamos. Entonces, ahora sí, también aplicamos los filtros, en este caso, filtro pares. Los pares, si mal no recuerdo, son los calcetines. Entonces, coloco un par de 3 y solo tengo uno, que es este. Si pongo par de 6, me tienen que mostrar los demás calcetines, ¿observan? Entonces, bueno, estaría bien, ¿no? También podemos colocar por filtros. Esto lo disminuimos. ¿Y observan? Entonces está funcionando. Podemos limpiar los filtros igual y todo vuelve a la normalidad. Entonces ya estaría esta parte. También, si recuerdan bien, hicimos los single products. Si hacemos clic aquí en medias, observan, nos muestran las medias. Ahora si volvemos atrás y hacemos clic, no sé, en esta camisa. Entonces, como pueden observar, estos son los single products. Esto lo hicimos anteriormente. Entonces está quedando de esta manera, como pueden observar, está quedando genial. A ver, hacemos clic en la home, que es inicio, y observan, aquí está el footer y lo demás, como pueden observar. Ahora lo siguiente que haremos será hacerlo responsive en móvil primeramente. Entonces para eso, como pueden observar, ven cómo queda esto. Anteriormente les dije que para móvil y para desktop tiene que ser un banner diferente, entonces este banner lo voy a esconder. Entonces vengo aquí a responsivo, ojo que es el contenedor, vengo a responsivo y oculto del escritorio, también de tablet. Entonces ahora lo que haré, no me equivoqué, es al revés, escondo en móvil, pero antes de esconder esto lo duplicaré y ahora sí lo escondo. ¿Dónde está? Está aquí. Lo escondo en móvil. Y esto, este de aquí abajo, lo esconderé en tablet. ¿Dónde está? Responsivo, tablet y escritorio. Entonces esto no se va a ver en escritorio y eliminaré esta imagen y colocaré una para móvil. Si recuerdan bien, estas son para móviles, ¿no? Entonces colocaremos esta y quedaría de esta manera. Entonces pueden observar, así quedaría en móvil y así quedaría en desktop, de esta manera. Ustedes tienen que colocar su propio banner, ¿no? Y eso, ¿no? Eso sería, los filtros están bien, como se puede observar. Esto sería de modificarlo. A ver, esto, si no recuerdo, es este contenedor. Y en este contenedor, el padding lo volvemos a 0, eso también. A ver qué más puede ser. No, estaba bien en 20. A ver, veremos cómo está en desktop. En desktop se ve bien. Lo esconderemos también en móvil entonces. Ya, porque, bueno, está raro, ¿no? Por ejemplo, aquí está el contenedor que ocupa el 100%. Aquí en desktop, esto hicimos que ocupe el 20%. Y aquí el 80%, pero aquí yo quería que ocupe en móvil el 100%.
disminuí esto, pero nada. También eso está al 100, o sea, bueno, no entiendo, pero también hay otras maneras, ¿no? La siguiente manera que vamos a hacer es como aquí arriba, lo vamos a esconder, pero antes lo vamos a duplicar. Crearemos para eso no crearemos nada, solo lo duplicaremos. Entonces duplicaremos este contenedor, pero este contenedor va a estar afuera. Tendría que crear otro contenedor y llevarme todo lo de adentro. Entonces me crearé un nuevo contenedor en Flexbox, hacia abajo. Observan, aquí ocupa todo el espacio. Entonces me llevaré, primero quiero llevarme todo esto, así que lo copio, lo pego. Ven, aquí ocupa todo el espacio, o sea, se ve mejor. Aquí de la misma manera lo copio, lo pego, ya 1, 2, lo copio, es el tercero, ¿no? Lo pego, para no ir arriba es el tercero, entonces me faltaría el cuarto, lo pego y el quinto, lo pego, ya está. Entonces hasta aquí estaría el primer contenedor y crearía uno más hacia abajo y copiaría todo la lista de productos. Entonces lo pego y observan, así tendría que quedar en el otro, de esta manera, pero aquí no queda así. Pero lo que haremos aquí será en estos dos contenedores que creamos, lo esconderemos en vista, escritorio y tablet, y lo mismo con este otro contenedor, lo esconderemos en escritorio y tablet. Entonces ya lo escondimos en estos dos. Ahora en este contenedor, el que no estaba funcionando, lo esconderemos solo en móvil. Entonces se vería de esta manera. Esto lo pegaremos un poco más. Para eso me dirijo a estilos y bajaré un poquito más, no, aunque en 10 que se quede. A ver, la imagen lo veo grande, está bien. Normalmente, ustedes saben, en los iPhones vienen 420, ¿verdad? Entonces, si coloco 420, se ve bien más. Pero este es 360, ¿no? Entonces, se ve de esta manera. A ver, tratemos de disminuir el tamaño de las imágenes para que quede mejor. Creo que lo dejamos en 300 por 300 si mal no recuerdo. A ver, aquí está en 250 por 300, 250 de altura. Entonces esto lo disminuiremos a 250. La altura también 200, lo veo muy grande igual. A ver, un poco más, a ver, a 150. 150, de la misma manera aquí abajo. Bueno, no disminuyó mucho. A ver, lo siguiente que podríamos hacer es disminuir también el título, porque lo veo un poco grande. Entonces para eso nos dirigimos a ¿dónde está? Text color, es del botón, título, a unos 15. Bueno, como pueden observar, disminuyó. Entonces el título lo bajamos y también bajamos el tamaño. Entonces, como pueden observar, se ve bien en tablet, perdón, en móvil. Miren, tiene espacio, tiene todo, ¿no? Entonces ahora sí se ve bien. Y lo demás también. También en esta parte le daremos un padding porque está muy apegado, ¿no? A la derecha de unos 20 y a la izquierda de unos 20. Entonces quedaría de esta manera. También arriba, ¿no? Arriba también un padding, donde nos quedamos, está aquí. Arriba también un padding de 50. Y abajo también un padding para que no choque con esto, de unos 50 también.
Entonces quedaría de esta manera. 50 lo veo mucho, unos 30. 30, ya 30 está bien. Esto también, bueno, esto también quiero que se separe un poco más. Entonces para eso nos vamos al segundo contenedor, que es de este. Y le damos un padding hacia abajo de 50. Para que esté un poco más alejado del footer. Y se vería de esta manera. Observan, quedó genial. Ahora veremos también una cosa. A ver, aquí está un poco pegadito. Al parecer está un poco pegadito. También daremos un padding de 10 y 10. De esta manera. Observan, quedó este padding. Ya, ¿y qué más podemos hacer? Veremos si el escritorio afectó en algo, porque el CSS afecta todo, ¿no? Y como ven, el escritorio sí también lo afectó, porque el CSS como tal afecta a todos. Entonces para eso usaremos media queries. Los que no saben qué es media queries son puntos de quiebre, es decir, con CSS también se puede ajustar esto para que el escritorio se vea de un tamaño y en tablet o móvil se vea de otro tamaño. Así que eso haremos. Entonces para los media queries lo que haremos será ir a CSS. A ver en qué parte lo puse el CSS. Creo que fue aquí, ¿no? Ya, para los media queries tenemos que colocar esto, que es media max width hasta 767. Entonces, que no pase del 767. Y como les dije, que por ejemplo, los smartphones vienen en tamaño 420, entonces lo podemos colocar hasta 420 o inclusive hasta 500, ¿no? Ya, y ahora lo que ven aquí, todo esto lo copiaremos tal cual. Entonces esto estaría afectando solo a dispositivos móviles. Ahora, esto queremos agrandarlo, aunque yo lo veo bien, ¿no? Pero bueno, lo agrandaremos como ejemplo. Estaba en 350 creo, no muy grande. En 300 lo colocaremos. Entonces aquí estaría bien en 300, 300, 300, ya, de esa manera. 300, 300. Y en dispositivos móviles estaría en 250, 300. A ver, lo cambiamos. Para que se vean mejor los cambios. A ver, aquí se ve. Ya, aquí estaba en 200. 200. 200 de altura. De anchura igual. A ver, unos 100, ¿cómo quedaría? 100 queda muy pequeño, ¿no? 150. 150 lo veo bien para dispositivos móviles. No sé qué les parece. Pero observen, van a ver. Ahorita en dispositivos móviles se ve así y en dispositivos o en desktop se ve de esta manera. ¿Observaron? Funcionó. Entonces ahora se ve genial. Y así terminamos la lista de archivos. Ahora nos quedaría la página de contacto. Entonces, como esto ya está, a ver, revisaremos, ¿no? Veamos que esté todo bien. Es este, no es este, es... Voy a ver, está en tienda. Hacemos clic en tienda. Bueno, ya estamos en tienda. ¿Qué pasó aquí? Problemas, dice. A ver, veremos qué problemas. Bueno, lo revisaré y veré qué es. Pausaré el video. Bueno, les comento que ya pude encontrar el error de esto. Y es cuando este mismo filtro se usan dos veces en la misma página. Y si recuerdan bien, nosotros aquí lo estamos usando dos veces, en escritorio y en móvil, ya que en escritorio lo escondimos. Y por esa misma razón, por ejemplo, a ver, lo borraré por un momento esta parte, lo actualizaré y volveré nuevamente a donde está, es esto, lo recargo y desaparecerá esto. ¿Van a observar? ¿Ven? Ese fue el error. Entonces no se puede usar el mismo filtro dos veces en la misma página.
o sea, el mismo shortcode. Y bueno, estaba pensando que necesitamos filtros, ¿no? Entonces, en este caso lo que podemos hacer es venir al contenedor y el contenedor como tal lo colocamos que no se pueda ver en móvil, lo retiramos esta parte y en vez de esto lo retiramos, así, solo lo retiramos. Ahora nos dirigimos directamente al contenedor, es decir, a este, ya que este es el que no se veía bien, ¿no? En la parte de los listados de los productos, ya que no mostraba todo, si recuerdan. Entonces, solo esto lo esconderemos, no necesitamos esconder este otro. Entonces, colocamos en avanzado, atributos, no, perdón, es responsivo y ocultamos el móvil. Entonces, de esa manera vamos a poder visualizar esto y también esto sin que nos den problemas. Entonces lo único que hice fue esconder el listado de productos, nada más. Lo de arriba, los filtros lo dejé tal cual, no lo escondí nada y creé un nuevo contenedor con el listado de productos, pero este lo hice de manera responsive con el código que les mostré hace un momento. Entonces de esta manera va a funcionar ahora. Ahora lo coloco en actualizar o hago clic y me dirijo a tienda. Y listo. Entiendo, observan, ya no me sale el error. Ahora si colocamos dispositivos móviles, 420 si recuerdan bien, ¿no? Lo puse 420. Entonces, observan, se ve bien. Inclusive si seguimos disminuyendo, se ve bien. ¿Por qué? Porque desde 420 para abajo tiene que estar así, ¿no? O sea, las imágenes tienen que estar de ese tamaño. Entonces, como observan, ya se ve bien. Y ahora sí, creemos la página de contacto. Para eso, como esta página ya lo creamos, lo salimos, ya que ya no lo vamos a necesitar. Y ahora nos dirigimos, a ver, esta tampoco, no, esta es la tienda que estamos haciendo, ¿no? Entonces me dirijo a contacto para que vean cómo tenemos que hacer. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Entonces me dirijo a, ¿dónde está? Estamos aquí, ya, aquí. Iré cerrando pestañas, ya que no me gusta que haya muchas pestañas. Tienda de ropa, esto es lo mismo, entonces esto lo cerramos y tendremos estas 4 pestañas. Entonces la página de contacto crearemos. Para eso nuevamente vamos a páginas. Ahora hacemos clic en contacto, editar y editar con Elementor. Genial. Ahora veremos qué es lo que tiene. Aquí yo veo un contenedor padre y 2 contenedores, ¿no? O sea, 2 contenedores dentro del contenedor principal. Eso es lo que veo. Entonces crearemos el primer contenedor en Flexbox, que será este. Y hacemos clic en configuración. Y donde dice estructura de página, colocamos elemento ancho completo para que desaparezca el título que dice contacto. Y listo. Ahora, como les dije, ¿no? Tiene, esto lo quitaré, ya tiene un contenedor. O sea, dentro del contenedor hay 2 contenedores más. Entonces, colocamos un contenedor más, pero tiene que estar dentro. Es decir, dentro de aquí. Esto lo elimino. Nuevamente vengo aquí y lo coloco. Ahora lo duplico y una vez duplicado, ahora continuaré, ¿no? Como pueden ver aquí hay un encabezado. Entonces busco el encabezado y lo coloco. Y lo colocaré, como dice ahí, contáctanos. Contáctanos, negrito, color café fuerte. En unos 600 está bien. Ya, contáctanos. Ahora lo que sigue es un widget de formulario. Form. Ahí. El widget de formulario y como pueden observar tiene 1, 2, 3, 4
Entonces el primero dice nombre, colocamos un nombre, placeholder también nombre, de la misma manera. Ahora que sigue un teléfono y esto lo duplicamos y aquí lo cambiamos a number y lo ponemos teléfono y de la misma manera al placeholder teléfono. Y aquí donde dice column width lo colocamos un 50% para que ocupe la mitad, y al email lo colocaremos igual 50 para que pueda subir. Que sigue el mensaje y escriba aquí su mensaje. Entonces esto lo traducimos a mensaje y en el placeholder escriba su mensaje y ya lo tenemos. Ahora el botón, hacemos clic en botón y cambiamos este que dice send a enviar. Ahora lo daremos estilos, esto unos 5 espacio, ¿no? Esto unos 15 está bien. Esto unos 15 también bien. Esto lo dejemos 10. Está bien 10. Ahora nos dirigimos a Field y aquí el border lo colocamos unos 15 y se ve de esta manera. ¿Se ve bien? Ahora lo siguiente que haremos es ir a... Estamos en Field. A tipografía. No, está bien 15. Color café, ya. Eso si quieren también lo pueden colocar negro, ¿no? Depende de gustos. No afecta mucho. Ahora me dirijo a botón, y el borde lo coloco igual 15. Y como pueden observar, está quedando igual, ¿no? Email, teléfono y demás. Ahora daremos un padding hacia arriba de 50. A ver, podemos dar un margin hacia arriba de 50 y hacia abajo de 50. De esta manera. Ahora lo siguiente que crearemos será el otro contenedor, preguntas frecuentes. Para eso duplicamos o copiamos esto y lo pegamos en el siguiente contenedor y colocamos preguntas frecuentes. Este es un acordeón. Lo copiamos y ya. Este acordeón tiene 4 preguntas, por lo cual lo duplicamos, ¿no? 4 veces o 2 veces más. Y colocamos esto, lo que dice aquí. Lo pegamos, en cuánto tiempo llega la entrega y el lorem ipsum. Esto lo copiamos aquí. Es el mismo, ¿no? Ahora el siguiente, ¿cuáles son los métodos de pago? ¿Cuáles son los métodos de pago? El siguiente, ¿qué hago si el producto está dañado? El siguiente, los productos tienen garantía. Y listo. Lo siguiente que cambiaremos serán estos iconos por estos, ¿no? Entonces el primero creo que es angle, algo así, ¿no? A ver, no, busca angle, up, algo así, creo que era. Este es el así para colocar hacia abajo, ¿no? Bueno, colocaremos todos los iconos, angle, aquí está, angle right. Y el otro era angle up, que es este. No lo puse bien, es este y listo. Ahora si observan, ven, está igual que esto, ¿no? Y aquí también, como pueden ver, tiene un fondo, ¿no?
Entonces para eso hacemos clic en el contenedor, en este contenedor, y colocamos el fondo. En este caso el fondo lo colocaré de este color, pero como pueden observar tiene un padding. Entonces colocamos un padding de 50. Esto así, ¿no? Y 50. De esa manera, y como pueden observar está quedando bien. También al contenedor, al primer contenedor, ¿no? Lo colocaré 1280. Es, eh, esto es ancho completo cada uno, pero ese que ocupe el 50%. Y este también un ancho completo que ocupe el 50%. Ya de esa manera también podemos colocar aquí un padding también para que no se vea muy alejado. No es al lado derecho, ¿no? Para que no se vea muy cercano. Entonces de esta manera ahí hay un espacio y quedó genial. ¿Observan? Solo que este está así y ya. Solo que este está un poco más ancho. Si quieren lo pueden disminuir colocándole un padding a la izquierda, pero para mí está bien. Ya depende de gustos, ¿no? O aquí lo hice así, de esa manera. Y ya. Entonces ya tenemos la página de contacto, lo actualizo y listo. Ahora editaremos la página de mi cuenta. Para eso iré a la página que estamos haciendo y haré clic en este icono o en Hola Admin. En este caso yo soy el administrador. Y como pueden observar, esta es la página de mi cuenta, donde los usuarios, es decir, los compradores, cuando se registren tendrán este panel. En este caso, si el usuario registrado se llama, no sé, Rodrigo, digamos, este mensaje dirá, hola Rodrigo. Y si Rodrigo se quiere salir, hará clic aquí en salir. Y como pueden observar, me vuelve a pedir nuevamente la contraseña, ¿no? El nombre del correo y la contraseña. Entonces, en este caso, hago clic en acceso. El usuario se logueará con su contraseña, ¿no? Y como pueden observar, una vez se logueen, les trae directamente a este panel. Y aquí está el usuario, en este caso es admin, que mi persona es el administrador. Ahora, si quieren editar cuenta, hacen clic en editar cuenta. Como pueden observar, aquí está Kevin Salazar. Nombre es el nombre visible, es admin, la dirección y demás, ¿no? Entonces, cuando hagan una solicitud, es decir, cuando hagan una compra, la compra cambiará el estado en espera. ¿Por qué en espera? Porque necesitamos que un admin cambie el estado, porque hay tres estados, que es en espera, procesando y completado. Y cuando cambie el administrador a procesando, el usuario se podrá dar cuenta que su pedido ya fue atendido. Entonces, cuando estén procesando, el administrador en este caso lo que hará será comunicarse con él, ya que cuando él hace una compra deja su número, se comunica con él y una vez haga el depósito, el administrador cambiará el estado directamente a completado y así la compra ya estará completa. Bueno, esa es una forma de pago, ¿no? También hay pagos como por PayPal, por ejemplo. Ahora es lo que editaremos. Esta página es ahora la que editaremos. Entonces, por lo primero que haré será dirigirme nuevamente al panel de control. Abro una nueva pestaña y haré clic en páginas. Y en páginas, como ustedes saben bien, WooCommerce les mencioné que crea cinco páginas o cuatro, que es mi cuenta, la página de la tienda, el checkout y la página del carrito. Entonces haré clic en este caso en mi cuenta. Esta es la página que les mostré hace un momento. Haré clic en editar y haré clic en editar con Elementor. Quiero editar con Elementor. Ahorita este es un shortcut, pero quiero editarlo con Elementor esta página. La página, como pueden observar, se ve de esta manera. Observan, se ve de esta manera. Entonces, cuando un usuario entre, se va a ver de esta manera esta página. Pero
Yo la verdad no lo veo bonito. Comparen esto con esto. Entonces lo editaremos, por lo cual esto lo eliminaré. Hago clic en la X, lo elimino. Y nuevamente me dirijo a configuración, a este engranaje, y hago clic donde dice estructura de página, elemento ancho completo, para que se elimine el título. Y listo. Ahora lo siguiente que haré será hacer clic en más, flexbox y fila, columna de dirección. Entonces con esto ya tengo mi contenedor. Ahora me dirijo donde los widgets y buscaremos el widget My Account, que es mi cuenta. Y como observan, ya me sale el dashboard, el panel, todo esto tenemos que configurar. Entonces, donde dice layout, haremos clic en horizontal para que se vea de esta manera. Ahora, donde dice dashboard, colocaremos panel. Lo estamos traduciendo, ¿no? Dashboard, panel. En orders, lo colocaremos órdenes. O pueden colocar solicitudes, ¿no? Como lo puse en este caso aquí, solicitudes. Ahora en downloads, descargas. Descargas. Luego en address, dirección. Dirección. Lo cambiaré a español y colocaré dirección. Detalles de la cuenta. Y en logout es salir. Como pueden observar, ya cambié o traducí todo lo que está en inglés. Ahora lo siguiente que haré es alinearlo. Ahorita, como pueden observar, hago clic en alinear, centrar, y esto se va a centrar. ¿Observan? Ahora me dirigiré a... No, mejor hagan clic en Tab Position. Observarán qué es lo que pasa. ¿Ven? Es más pegado. Ahora hago clic en estilo. Y en estilo, ahorita estamos en tabs. Los tabs son estas, se podría decir como botones, ¿no? Que van cambiando. Entonces, en tabs, en tipo de fondo, colocaré a ver, café. Café no. Tipo de fondo lo dejaré así nomás, tal cual, sin nada. Más bien en el hover, como se puede observar aquí. Cuando hacen hover, cambia, ¿verdad? Entonces en el hover, eso lo traeré aquí. Entonces cuando haga hover, quiero que el tipo de fondo me muestre este café. ¿Observan? Pero en este caso quiero el tipo de fondo, ¿no? Este es el tipo de fondo. Hover. Y el color que sea blanco. Y queda de esa manera. Ahora cuando hago clic, por ejemplo en panel, observan, se mantiene. Entonces esto tengo que colocarlo activado. Cuando está activado, quiero que se mantenga en café y color blanco. Entonces, por lo cual hago clic en tipo de fondo, color café y color blanco. ¿Observan? De esta manera. Ahora lo siguiente que haré será colocarle un border de unos 20, 15 mejor, de unos 15. A ver cómo se ve aquí, no, esto está unos 20, 20 a 25. Ya se ve de esta manera. Ahora también le daremos un espacio de unos 15 para que tenga este espacio, ¿no? Como se ve aquí. Y qué más podemos darle. La tipografía, podemos colocarle un primario. No, mejor sería un secundario. Listo, estaría quedando de esta manera. Ahora lo siguiente que haré será modificar la sección. Entonces me dirijo a sección y la sección es esta parte. Entonces en sección lo que modificaré será el border. Lo colocaré unos 15 también. Como pueden observar, cambié este borde.
El padding unos 15 igual, unos 20 mejor, unos 20. Observan, tiene un padding. Ahora cambiaré la tipografía. En la tipografía en sección titles lo colocaré un café oscuro. De esa manera, café oscuro. También aquí en links, estos son los links. Eso lo colocaré un café, este café. Observan. Y cuando haga hover, colocaré el mismo café, pero lo disminuiré un poquito. Así. ¿Observan? De esa manera. Y estaría quedando de esta manera. Ahora en Forms, lo que haré será cambiar el botón. Colocaré en tipo de fondo un color café, este tipo de café. ¿Dónde está? Es en órdenes, detalles de la cuenta, aquí está. O este café fuerte. Creo que se ve mejor este café. ¿Observan? Sería de esa manera. Y estaría quedando así. Ahora lo siguiente que cambiaré será este botón que pueden observar de órdenes y de descargas. Entonces para cambiar este botón lo que tienen que hacer es ir, primero lo actualizaré, lo actualizo y ahora me dirigiré a aquí donde dice ajustes del sitio y en ajustes del sitio me dirijo donde dice WooCommerce y en WooCommerce hago clic en noticias y en noticias activo el tipo. Necesito activar el tipo, en este caso el tipo es info noticias, que es esto, ¿no? Y me abre una nueva sección que es esta. Entonces esta sección que me abre, que me abre, ¿verdad? Entonces tengo que desplazarme hacia abajo y buscar botón, que es esto. Ahora cambiaré el botón. En este caso el botón es tipo de fondo, lo colocaremos un café, observan, un café y el color será un color blanco. Cuando haga hover, esto quiero que sea igual café, tipo de el texto igual que sea color blanco y el tipo de fondo que sea color café, aunque un poquito más a este lado, así para que se note. ¿Observan? De esa manera. Ahora el border type none, para que desaparezca esa parte azul que vean, ¿verdad? Y eso, ¿no? También podemos darle un padding de unos, ahorita de unos, hacia arriba unos 10, derecha 20, 10 y 20, de esta manera. También podemos darle un border de unos 15 para que se vea así. Esto lo dejamos de esa manera. También podemos cambiar esto, ¿no? Notice text a un color fuerte, de esta manera. Y el icono también, ¿no? Como se puede observar aquí. El icono lo colocaremos igual color café. Y se vería de esta manera. ¿Observan? Aquí, a ver, en esta parte lo cambiaremos. Me sale de esta manera. A ver, veré qué es. Estaba revisando y es como que no quisiera agarrar el color, porque el color, el text color está blanco, ¿no? Como pueden observar. Aquí agarra, también en órdenes, está bien. El hover aquí es café también, color café. Y como pueden observar, se ve de esta manera, solo que no está agarrando. Text color igual color blanco, observan, solo es en la parte de descargas. Entonces estaba pensando cambiarlo con CSS para no tener muchos problemas, entonces lo actualizo.
vuelvo nuevamente al editor de Elementor, hago clic en previsualizar cambios y como pueden observar está quedando de esta manera. Hago clic en descargas y aquí hago clic en inspeccionar y me sale de esta manera, ¿no? Esto lo alargaré un poco más e inspeccionaré. Entonces aquí, como pueden observar, tenemos la clase, ¿no? que es button, que es este. Entonces copio esta clase, me dirijo nuevamente aquí, hago clic en avanzado, CSS, descargas, ¿no? Lo cambiaré a idioma inglés y colocaré color white importante. ¿Observan? De esta manera cambiaré el color. Ahora se ve bien aquí y también se ve bien aquí. También colocaremos, a ver, volveremos nuevamente. Esto es este es el before, entonces nuevamente haremos clic aquí. El botón, ya. Entonces copiamos esto, copiamos lo mismo, ¿no? Copiamos lo mismo, pero en esta clase, en esta parte colocamos dos puntos, hover, y colocamos hover background. En este caso, este color es este background, este color. Me equivoqué, donde estaba, está aquí. Nuevamente me dirijo al custom CSS, background, important y listo. ¿Observan? Ahora si me desplazo no pasa nada. Entonces, como pueden observar, ya lo cambié con CSS. Ahora lo actualizo y ya quedó bien. Si vemos los cambios, me dirijo a descargas. Ahora ya no cambia el color. ¿Observan? Entonces está funcionando el código. Ahora lo siguiente que haremos será ajustar para dispositivos móviles. Y en dispositivos móviles se ve de esta manera, como pueden observar. Y yo la verdad lo veo bien. Épale, hice clic en salir, pero como estoy en el editor no pasa nada. Lo veo bien. Bueno, lo veo bien, no hay mucho problema, ¿no? No lo veo mucho problema. Si ustedes quieren, pueden hacer de esta manera, ¿no? Este que dice centrar, lo pueden quitar y para que se vea de esta manera. Yo lo dejaré de esta manera. Pero ustedes pueden dejarlo de esta manera. También se ve genial. Y se ve bien. Y ya, editamos la página de mi cuenta. Ahora la siguiente página que editaremos será esta. Nuevamente me dirijo al panel de control. Hago clic en páginas. Y la siguiente que editaremos será cart, que es mi carrito, ¿no? O la página del carrito, que es esta. Esta página es la que editaremos, entonces hago clic en editar. Y de la misma manera como el anterior, hago clic en editar con Elementor. Me sale de esta manera. Lo que harán es clic en eliminar. Y de la misma manera como anteriormente les dije, ¿no? Estructura de página, Elementor ancho completo, también pueden hacer clic en esconder título. No pasa nada, cualquiera de los dos. Ahora lo que haré será también eliminar esto, ¿no? La página de contacto, ya que lo editamos
para no tener muchas pestañas abiertas, también de mi cuenta, lo actualizo. A esto, como decía, lo dejaré en mi caso de esta manera. Así, de esta manera. Y ahora lo salgo de esta página, para que no tenga muchas páginas abiertas. Esta también, y esta lo dejo, ¿no? Esta es la página que estamos haciendo. Ahora la página que queremos hacer es esta. A ver, hagamos una compra, por ejemplo. A ver, una compra de estos pantalones, por ejemplo. Añado al carrito y cuando hago clic en ver carrito me dirige a esta página. Y esta página es la que lo haremos ahora. Nuestra página se ve así y queremos que luzca de esta manera. Para eso entonces editaremos aquí, ¿no? Entonces lo primero que queremos será crear un contenedor de manera horizontal y colocaremos el widget de cart, que es este. Y como se puede observar, aquí tenemos estas imágenes alargadas. Eso se debe porque, si recuerdan bien, en personalizar tema colocamos el código y ese código afecta a todo, ¿no? Entonces volveremos a usar ese mismo código, que es este mismo código, pero solo para esta página, o sea, solo va a afectar esta página. Entonces hago clic en avanzado, custom CSS, lo copio y lo pego y la altura colocaré unos 100 y así se vería de esta manera y se ve bien. Ahora aquí dice actualizar, ¿verdad? Este actualizar va a actualizar el carrito cada vez que añadas un producto, ¿no? Pero tienes que hacer clic, pero yo quiero que se actualice automáticamente. Entonces hago clic en opciones adicionales y hago clic en actualizar carrito automáticamente para que no haya este botón. De esta manera. Ahora lo siguiente que haré será ir a general y no, mejor me dirijo donde dice cupones y aquí, como pueden ver, el cupón está en inglés. Lo colocaré en español, que significa, que dice aplicar cupón. Su traducción es aplicar cupón. Ahora en totals o en la sección totals donde dice sección title, dice cars totals, entonces sería carrito total o total carrito, ¿no? Total carrito. De esta manera esto cambiará a total carrito. Lo siguiente es actualizar y por último este texto que dice proceed to checkout y lo colocaremos eso, finalizar compra, de esta manera y listo. Ahora lo siguiente que haremos será darle estilos. Para eso hacemos clic en estilos, nos vamos a secciones y aquí en secciones colocamos tipo de borde, o sea, este borde, ¿no? Lo cambiaremos. El tipo de borde que sea sólido 1 y el radio del borde que sea de unos 15, de esta manera. Ahora nos dirigimos a tipografía y colocamos el título, que es este, el color que sea café oscuro, de esta manera. Podemos dejarlo así, ¿no? Pero también podemos personalizarlo. En este caso puedo cambiarlo de esta manera. Podemos aumentarle un peso a 600, ¿no? Para que se vea así. Ahora lo siguiente que haré será ir a links. Estos son los links. Entonces el links lo coloco color café, de esta manera. Y en hover también color café. Puedo aumentarlo o tal vez con color fuerte, ¿no? Para que se note cuando haga hover. Ahora me dirijo a forms y forms es esta parte, el cupón de descuento.
Entonces en Forms lo que cambiaré será el botón. En Buttons coloco el color del texto blanco, de esta manera, y el tipo de fondo color café. El tipo del borde none, para que no aparezca este azul, ¿no? None. Y en hover de la misma manera coloco el texto color blanco. Y el tipo de fondo puedo colocarlo, no sé, tal vez este color fuerte para que se vea mejor cuando haga hover. Y el border puede ser un 25, de esta manera, y quedaría así. Ahora lo siguiente es esto que dice finalizar compra, que es checkout buttons, pero también tenemos orden summaries, que es esto, ¿no? Lo colocaremos color café fuerte, y también podemos colocar la tipografía el mismo que pusimos aquí, ¿no? Que es primario, y 600, de esa manera. Este border también lo podemos cambiar o dejarlo así. Si lo quieren cambiar, hacen clic en aquí y lo colocan, puede ser este color, de esa manera. Y así. Ahora lo siguiente que cambiaremos será el total, que es esto, ¿no? Entonces colocaremos un color café fuerte, de esta manera. Y así, ahora nos dirigimos al checkout button, que es esto. Colocamos un padding de 25. Perdón, es un border radius de 25. El tipo de fondo café, así, de esa manera, y se vería así. Ahora lo actualizo, me dirijo aquí y hago clic en, como se puede ver también aquí está alargado, ¿no? Entonces esto lo ajustaremos al final, en ajustes finales. Hago clic en ver carrito, veremos por qué no agarró. Esto lo traeré aquí. Como pueden observar, la imagen se sigue viendo alargada por más que lo pusimos de esta manera. Creo que le está dando más importancia al personalizar que colocamos en esta parte. Lo comentaré, este código. Ver el personalizar, este es el Tubnice, este también es el mismo. Lo comentaré, a ver, veremos qué pasa. Lo actualizo nuevamente. Observan, le estaba dando más prioridad, se podría decir. Entonces al comentarlo ya no le da mucha prioridad. Entonces lo del código sería bueno que lo coloquen página por página para que no afecte a todas. Y como pueden observar se ve genial de esta manera. Ahora nos toca editar la página del checkout. El checkout es cuando hacemos clic en finalizar compra. Nos sale esta página, entonces esta página es la que tenemos que editar. Y como pueden observar aquí me dice opciones de pago, ¿no? Y aquí no hay métodos de pagos disponibles. Eso sucede porque no habilité ningún método de pago. En mi canal de YouTube tengo cómo
añadir el método de pago PayPal. Más adelante añadiré más métodos de pago. Pero en este caso, en este video usaremos los métodos de pago que tiene WooCommerce. Y WooCommerce tiene 3 métodos de pago que les muestro enseguida. Para eso me dirijo al panel de control. Abriré una nueva pestaña. Ahora me dirijo a WooCommerce y hago clic donde dice ajustes. Y en ajustes hago clic en pagos. Y aquí en pagos, como pueden observar, tenemos 3 métodos de pago que son transferencias, transferencia bancaria directa, pagos por cheque y contra reembolso. En este caso usaremos transferencia bancaria. Hago clic para activar, guardo los cambios y como pueden observar ya está activado, entonces me dirijo nuevamente al checkout y ahora en esta parte no, como pueden observar, no hay ningún método de pago, pero si lo recargo ahora me saldrá el método de pago que es transferencia bancaria directa. Ahora haré una compra y como pueden observar rellené también los datos. Sin dirección, sin apartamento lo puse, teléfono es opcional y demás, ¿no? Entonces completé los datos y hago clic en Place Order. Y listo. ¿Observan? Como pueden ver, ya hice un pedido. Ahora si me dirijo, por ejemplo, a My Account, ¿observan? Si hago clic en órdenes, tengo 2 pedidos. Uno lo hice anteriormente para hacer la prueba y este lo hice hace un momento, como pueden observar. Entonces de esta manera compramos 2 elementos, hago clic en ver y aquí están los productos. Aquí me está diciendo cuáles son los productos que compré, ¿no? Una camisa y una sudadera. Si hago clic, me lleva a la sudadera que compré hace un momento, ¿no? O que añadí al carrito. Y de la misma manera en camisa casual. ¿Observan? Ahora, como les mencioné anteriormente, a ver, hago clic en órdenes. Como les mencioné anteriormente, el estado son 3 estados. Si hago clic en tienda de ropa, me dirijo al panel de control. Hago clic en WooCommerce, pedidos. Como pueden observar, aquí me salen los 2 pedidos. Esto lo hice hace 23 minutos y está en espera. Y como pueden observar, este estado lo puedo cambiar. Hago clic, por ejemplo, en Kevin. Y si lo cambio a procesando y lo actualizo y vuelvo nuevamente a mi cuenta, actualizo, esto cambia a procesando. Entonces ahí es donde hablo al cliente por WhatsApp, ya que es transferencia bancaria, y le digo que me deposite y una vez me deposita, coloco completado. Bueno, todo eso lo veremos en un tutorial de WooCommerce, así que si quieres que saque un tutorial de WooCommerce, me dejas en los comentarios o del video, tutorial WooCommerce, y así saque, para no estar alargando mucho el video. Entonces, eso, ¿no? Como dije anteriormente, ahora modificaremos el checkout. Para eso me dirijo a páginas y en páginas hago clic donde dice checkout, hago clic en editar y hago clic en editar con Elementor. Mientras está cargando, quitaré esto porque no me gusta tener muchas URLs abiertas o muchas pestañas. Esto también, esto también, esto también, esto también. Y esta es la que estamos editando, ¿no? Entonces, esto lo retiro, que esté en blanco. Hago clic en configuración. Podemos esconder el título directamente o colocar elemento ancho completo. Abro una nueva pestaña y coloco Flexbox y busco el widget que se llama Checkout. Checkout. Hago clic en Billing Details y coloco detalles de la facturación para traducir, ¿no?
Y de la misma manera traduciré la parte que dice first name por nombre. Podemos también colocar nombre completo, pero también está el last name, entonces por nombre. De la misma manera en el placeholder y en last name, apellido. Apellido. Nombre de la empresa. Esto, como pueden ver, estas estrellitas son obligatorios. Estos campos tienen que colocar obligatoriamente. Y aquí, como pueden observar, que dice nombre de la empresa es opcional. Entonces, nombre de la empresa. También estos campos se pueden quitar. Haré un video más adelante para poder quitar estos campos, pero mientras lo dejaremos así. Entonces, país, dirección de la calle, localidad, departamento, código postal, está bien, phone. Entonces, phone aquí, eso lo traducimos por número de celular o de teléfono, ¿no? Celular lo pondré, número de celular. Número de celular, email address, correo electrónico. De la misma manera en placeholder, correo electrónico y listo. Ahora nos dirigimos, información adicional, order notes. Como pueden observar, aquí dice order notes, ¿no? Es opcional igual. Coloco inglés-español. Order notes, que es pedidos. Y de la misma manera traduzco esto. Y que dice notas sobre su pedido, notas especiales para la entrega. Entonces aquí colocan una nota, ¿no? Ahora lo siguiente es su pedido. ¿Qué es esto? Su pedido. Y ahora es el cupón. ¿Tienes un cupón o tiene un cupón? Aquí no, tiene un cupón. Y lo mismo aquí en click here to enter, que dice clic para ingresar su código de cupón. Y listo. Payment, de la misma manera pueden traducir esto. Términos y condiciones. Y listo. Ahora me dirijo a estilo para darle color, ¿no? Entonces background color lo coloco el cálido. En detalles de la facturación, esto está en la tipografía, pero antes colocaremos un border de 15 para que se vea de esa manera. Ahora hago clic en tipografía y en título colocaré el primario, peso 600, de esta manera. El color que sea el color café fuerte. Título secundario es este, igual color café fuerte. En este caso, como es secundario, colocaremos el secundario y le daremos un peso de 600 igual. También tenemos los links, que son estos. A los links le daré un color café y cuando haga hover también café, pero este café que sea un poco más de esta manera. ¿Observan? Ahora lo siguiente será colocar el form. El form es todo esto, son formularios. Entonces para el form, el label lo colocaré en texto, tipografía texto. ¿Observan? El color café oscuro. Ahora los campos. Los campos solo lo colocaré el borde, ¿no? Que es 15. De esta manera. Ahora colocaré, a ver qué sigue, está bien, está bien. Los botones.
No, ahora los botones, ¿no? Este es el único botón. Entonces el botón de este lo colocaré el color de texto blanco. Y cuando haga hover también que sea blanco. El tipo de fondo que sea café. De esta manera. Que no tenga border type. Y su border radius que sea de 15. De esa manera. Lo siguiente es este botón, ¿no? Este es el purchase botón. Botón de compra. Para esto, de la misma manera, la tipografía lo colocaré texto, que sea unos 600, 500, unos 500. El color de texto está bien, el tipo de fondo café. Y también un border radius de 15. Y listo, quedó genial. También le daremos al contenedor un margin arriba de 50 y abajo de 50, de esta manera. Ahora revisaremos en dispositivos móviles. Para eso nos vamos a cómo se ve en celular. En celular se ve bien, ¿no? Observan. Tiene su espacio. Se ve bien. Así que lo dejaré de esa manera. También pueden cambiar esto de adentro. Esto se encuentra en Forms, en Fields. Aquí está, el color. Podemos colocarle un color café, pero más suave, sí, más suave. Entonces, esto lo vamos disminuyendo. Observan, de esta manera, para que no se vea demasiado. Y quedaría de esta manera. Entonces, ya tenemos el checkout. Lo actualizamos. Y ahora comprobaremos cómo quedó. Para eso, duplico esto y coloco la URL. Hago una compra, talla M, azul, añado al carrito, veo el carrito, finalizo la compra y como pueden observar quedó de la misma manera. Ahora haremos los últimos ajustes. Primero, como pueden observar, aquí me sale registrarse y quiero que me salga hola admin, en este caso porque está registrado como admin. Si sería un usuario que se haya registrado, se llama por ejemplo Alex o se llama Alberto, cualquier nombre que salga su nombre. Y si no está registrado, que salga a registrarse. Entonces para hacer esto necesitamos un plugin que se llama Visibility Logic for Elementor. Entonces lo que haremos será instalarlo. Para eso nos dirigimos al panel de control. Nos dirigimos a plugins. Y colocamos, como dice, ¿no? Visibility Logic. Visibility. Y como pueden observar es este, Visibility Logic for Elementor. Entonces lo que haremos será instalarlo, lo activamos y listo. Entonces ahora lo que haré será nuevamente ir al checkout y aquí colocaré editar, header. Abriré en una nueva pestaña. Y como pueden observar ya estamos en el header. Ahora hacemos clic en el contenedor y dentro del contenedor antes de seguir editando colocamos la URL. Como tenemos la URL de my account, solo colocamos
My Account. Entonces ya me sale, entonces hago clic y me lleva directamente a ese enlace. Este mismo enlace copiaré donde dice registrarte. Y listo. Ahora duplicaré esto, lo duplico y aquí colocaré una etiqueta dinámica. Colocaré Inside User Info y haré clic nuevamente y donde dice Field hago clic en elegir y coloco el username para que me salga el nombre de usuario y también colocaré en avanzado donde dice antes colocaré hola y así diría hola admin, como pueden observar. Ahora hago clic en actualizar y si volvemos nuevamente y recargamos, observan me sale registrarse y hola admin. Entonces el plugin me servirá para que cuando ya esté registrado solo me aparezca esto y cuando no esté registrado me salga esto. Entonces iremos primeramente donde dice registrarse y como pueden observar me sale otra sección que dice Stack Visibility. Hago clic ahí y hago clic en Enable Visibility Logic. Hago clic y como dice registrarse, esto si está en Hide, colóquenlo en Show y hacemos clic en la sección User Role, lo activamos y colocamos Guest. Ahora lo siguiente, hacemos lo mismo pero para All Admin. En este caso en All Admin colocamos, en vez de Show, colocamos Hide y en User Role colocamos nuevamente Guest. Ahora lo actualizamos y listo. Volvemos nuevamente, recargamos y van a observar. Solo me sale Hola Admin. Y como pueden ver, el nombre es admin, entonces por esa misma razón me sale hola admin. Si sería cualquier otro nombre, no sé, por ejemplo, pondría mi nombre Kevin, diría hola Kevin. Ahora si abro esto en una nueva pestaña de incógnito, que no está registrado, me saldrá registrarse. Y ahora si hago clic en registrarse, me sale este formulario para registrarse. Entonces una vez me registre, me llevará directamente a mi cuenta. Entonces, como pueden observar, estoy en All Admin. Ahora, si hago clic en All Admin, me lleva directamente a mi cuenta, donde puedo ver las órdenes que hice, como pueden observar. Esto lo vimos anteriormente en la parte de estados, el detalle de la cuenta, dirección, descargas, etcétera. Entonces, de esta manera, pueden configurarlo con este plugin, que es Logic Visibility Logic. Y listo. Ahora lo siguiente que haremos será arreglar también esta parte. Para eso nuevamente volvemos a aquí, ¿no? Aquí y hacemos clic en menú card para poder configurarlo. Entonces iremos a estilo y esto lo colocaremos a este lado, lo duplicaremos, lo quito esta parte de la URL para que me muestre y de esta manera se ve, ¿no? Entonces iremos configurando. Lo primero que haremos será ir a Cart, Closed Cart. ¿Qué es Closed Cart? Es esto. ¿Observan esta parte? Eso es Closed Cart. Entonces lo colocaré de este color, color café fuerte. De esta manera. ¿Observan? Cambia el color. Ahora lo siguiente que modificaré será esto, que es el Remove Item. Colocaré igual color café fuerte. ¿Observan? Ahora igual de la misma manera color café fuerte para que cuando pase en el hover no me esté mostrando transparente. Ahora lo siguiente será el subtotal. El subtotal que es este. De esta manera. Luego iré donde dice productos o products y aquí colocaré color café fuerte de la misma manera. Luego también la cantidad
la cantidad igual color café fuerte. El divider colocaré solid, color café fuerte, de esta manera. El product title es de color y en el hover es de color, pero que sea un poco más transparente. Por ahí, así. Observan de esa manera. Lo siguiente que haré es ir a buttons y el que dice inline, para que esté en línea, lo colocaré stack, para que no esté en línea, ¿no? Ahora lo siguiente que haré es ir donde dice background y colocaré el color café y el hover de la misma manera, el color café. Ahora donde dice checkout, de la misma manera, color café y en hover color café. Y listo. Lo actualizo, me dirijo nuevamente a la página, recargo la página y observan, está de esta manera. Ahora, no sé, tal vez a ustedes les aparezca esta imagen alargada. Bueno, a mí de la nada me salió así. Seguramente afectó el código que lo puse anteriormente, ¿no? Si les sale así, ustedes también pueden personalizarlo. Ya saben, ¿no? Vienen a avanzado, custom CSS, colocan este código, lo pegan y van colocando de acuerdo al tamaño que quieren, ¿no? Podemos colocar los 150, también podemos colocar los 100, en fin se ve bien. Pero de mí como ya está ajustado, lo dejaré así, ¿no? Lo actualizo y listo. Ya tenemos esta parte. Como pueden observar, lo vuelvo a recargar la página y ya tenemos. Entonces ya está configurado. Ahora otra cosa que también estaba viendo es cuando hacemos una compra. Por ejemplo, escojo la talla L azul. Observan este color. Eso lo cambiaremos. Entonces de la misma manera hago clic en editar y Elementor Single Product. Abro en una nueva pestaña y aquí lo que haré será hacer clic derecho, inspeccionar. Inspecciono esto para saber dónde está, es WooCommerce Price. Entonces lo colocaré aquí en este contenedor avanzado, custom CSS, punto y también aquí un punto, amount, color, en este caso, ¿qué color es este? Tenemos y colocamos el import para que le dé importancia. Important. Listo. Lo actualizamos. Ahí sin querer me salí. Y lo recargo. Bueno, tenemos que volver a comprar, ¿no? Para que vuelva a salir. Y observan, cambia el color. Podemos colocarle uno más fuerte, está muy suave ese color. Entonces, colocaremos este otro color, este del título. Lo actualizamos, nuevamente recargamos. No agarró, ya sé por qué, un numeral de más está. Lo actualizamos nuevamente, volvemos a recargar y observan, cambia el color. Ahora también cuando añadimos esto al carrito, observan esta parte, esto igual quiero cambiarlo, no me gusta que esté de este color verde. Para eso nuevamente pueden ir aquí o aquí, igual da lo mismo. La clave es que vengan ajustes del sitio y se dirijan a WooCommerce y en WooCommerce en noticias
o en español que es avisos, hagan clic y coloquen message o avisos de mensaje. Hacen clic ahí, message notices, y observan, es esto lo que nos sale. Entonces para eso hacen clic nuevamente en message notices y van donde dice icons para cambiar los iconos, ¿no? Y lo colocan café de esta manera. Y ahora nos dirigimos al botón. En el botón colocamos tipo de texto blanco y el tipo de fondo que sea color café y que no tenga un border type, de esta manera. Y también cuando hagamos hover, el tipo de fondo siga siendo el café y también esto que sea el blanco. Y ahora lo recargamos, nuevamente volvemos y recargamos la página y observan cómo cambió. Ahora se ve bien, se ve bien, se ve bien. Ahora seguiremos revisando, nos iremos a home a ver qué más hay. A ver, aquí como pueden observar, chaquetas, chaquetas, chaquetas. Lo que haré será editar nuevamente la home y hago clic en editar. Me abre otra pestaña, esto lo traeré aquí. Y como pueden observar, aquí tampoco no me redirige a ningún lado. Tengo que colocarlas. En este caso tengo que colocar la URL. Entonces para eso vengo nuevamente aquí. Y aquí en este caso esto es sudadera, ¿no? Sudaderas. Estos son camisas, calcetines, pantalones y cortos. Ahora donde dice chaqueta, volvemos nuevamente aquí y hacemos clic en chaqueta y copiamos esto. Todo esto copiamos. Lo elimino y copio ese enlace. Lo mismo para sudaderas. Abro en una pestaña, copio la URL, lo elimino y lo pego. Y de la misma manera en camisas, hago clic en camisas, copio la URL, lo elimino y lo copio y lo pego en enlaces. De la misma manera calcetines, abro una nueva URL, lo copio, lo elimino y lo pego. Lo mismo para pantalones, abro una URL, lo copio, lo elimino y lo pego. Y por último para cortos, abro una URL, lo copio, lo elimino y lo pego en cortos. Lo actualizo, nuevamente vuelvo a la página y como ya está actualizado lo recargo. Y ahora como pueden observar me lleva, por ejemplo si hago clic en chaquetas, me lleva a chaquetas. Hago clic hacia atrás nuevamente y hago clic en sudaderas, me lleva a sudaderas. Observan, hago clic atrás, por ejemplo cortos, y me lleva a cortos. Entonces esa parte ya está. Seguimos desplazando, esto también ya está. Aquí de la misma manera van colocando la URL. En este caso, como no hay redes sociales para esto, solo lo puse así, ¿no? Para que se vea mejor. Ustedes colocan la URL. A ver si sigue abierto. Sigue abierto. Por ejemplo, vienen aquí. Por ejemplo, quieren colocar Facebook. Abren una URL de Facebook y lo pegan aquí. Y lo mismo para YouTube, Instagram y Twitter. A ver, sigamos desplazando qué es lo que falta. Aquí está bien. Mis pedidos, ir a mis pedidos, editar registro. Esto de la misma manera. Por ejemplo, dice ir a mis pedidos. Y si recuerdan bien, cuando hacemos clic en All Admin, hacemos clic en órdenes. Estos serían los pedidos. Entonces, si vuelvo nuevamente a inicio, abro una nueva pestaña, hago clic en editar footer, abro otra pestaña para el footer, me desplazo hacia abajo y aquí donde dice editar registro, pego la URL. No, me equivoqué, es ir a mis pedidos. Ir a mis pedidos,
pego la URL y ahora hago lo mismo para ¿dónde está? Detalles de la cuenta, dirección. Aquí para cambiar la contraseña, edit account. Y aquí dice editar registro. Eliminamos esta URL y pegamos esta URL. Lo actualizo. Recargo la página. Y como pueden observar, ahora me dirige. Por ejemplo, quiero ir a mis pedidos, hago clic aquí. Y me lleva directamente a mis pedidos. Y de la misma manera, si quiero editar el registro, lo edito, ¿no? Puedo cambiar la contraseña y demás. Esto es de la misma manera, colocan la URL. Ahora, si quieren, si pueden, hacer una página de política de privacidad y lo colocan también aquí. Y de la misma manera en políticas de devolución y entrega y plazos. Veremos qué más hay. A ver, haremos una compra. Como pueden observar aquí, esta es la página que estamos haciendo, ¿no? ¿Verdad? Esto lo eliminaremos, ya que abrimos muchas pestañas. Y esta es la página que estamos haciendo. Esto también lo eliminaremos. Esto también, y lo dejaremos aquí. Como pueden observar, si vamos a la página que estamos haciendo, nos dirigimos a la home. Supongamos que queremos comprar esto y observan cómo sale aquí, y a nosotros nos sale de esta manera. Entonces esto editaremos con otro plugin. El plugin se llama, veremos, Swatchly WooCommerce Variation Swatches for Products, y es el último plugin que usaremos, como pueden observar. Entonces lo instalaré. Para eso me dirijo a plugins. Allá ya me encuentro en plugins. Hago clic en agregar nuevo plugin y coloco, ¿cómo se llama? Swatchly. Puedo copiarlo, está por ahí, y añadir plugins. Lo pego y buscamos. Es este, como pueden observar. Hago clic en instalar. Lo activo. Como está activo, hago clic en plugins. Ya está activo Swatchly. Hago clic en configuración. Y en configuración, donde dice Shape Style, colocaré que sea en círculo. Y aquí donde dice Disable Attribute Type, colocaré en Height. Y lo guardo. Este plugin lo que hace es en WooCommerce, en Products, en atributos, me aumenta más opciones. Como pueden observar, anteriormente no había esta opción que dice tipo. En este caso entraremos a color y haremos clic en editar. Y donde dice tipo, colocaremos de tipo color. Lo actualizamos. Volvemos hacia atrás. Hacia atrás. Y aquí donde dice color nos dirigimos a configurar términos. Y en configurar términos, recuerdan, no había esta columna. Ahora hay esta columna, y en esta columna tengo que ir colocando uno por uno los colores. Entonces, por ejemplo, primero azul. Hago clic en editar. Y aquí, como pueden observar, me sale para elegir el color. Aquí puedo colocar el color azul en este caso. Un poco más fuerte. Algo por ahí. Lo actualizo. Me dirijo hacia atrás. Hacia atrás. Ahora me pide azul marino. Abriré cada uno en una nueva pestaña, así para editar más rápido. Una vez termine de editar, despausaré el video. Y listo. Ya dio todo su color. Ahora actualizaré la página.
Y observan, cada uno ya tiene su color. Ahora haré clic haré clic hacia atrás y haré clic en pares. Hago clic en editar y el tipo lo cambio a label. Lo actualizo, hago clic hacia atrás nuevamente y me dirijo a talla y hago clic también en label, tipo label. Lo actualizo y listo. Ahora volvamos a la tienda y como pueden observar salía así, ¿verdad? Si lo actualizo me sale de esta manera, tal como aquí. Entonces con esto ya estaríamos terminando, veremos si hay algo más. Esto ya está, volveremos a hacer otra compra. A ver, esto también ya tiene sus propios enlaces. Compraremos esta camisa, talla L, color rojo, añadimos al carrito, ver carrito, finalizamos compra y como se ve muestra todo bien, transferencia bancaria directa como vimos anteriormente. Haremos una compra, a ver qué pasa. Esto, el nombre de la empresa lo dejemos en blanco, dirección, lo coloqué sin dirección, apartamento sin apartamento, localidad Sucre, Chuquisaca, número de celular, este es obligatorio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correo electrónico, esto también es opcional y haremos clic en realizar pedido y listo. Ahora hago clic en Hola Admin, ya que es mi nombre, hago clic en órdenes y como pueden observar me sale en espera, podemos ver los pedidos, son 5 elementos, $405 y me muestra aquí. Entonces con esto ya terminamos, pero me estaba olvidando de algo muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros nos registramos, a ver, iré de incógnito, copio la URL, pego la URL y cuando hago clic en registrarme, esto no debería decir registrarse, debería decir login, porque el login es para acceder, ¿verdad? Entonces, si quiero registrarme, no me deja. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? No muestra. Ahora lo siguiente, cuando también compro algo, por ejemplo, un pantalón, digamos. Entonces hago clic, compro este pantalón o este pantalón, añadir al carrito, ver carrito y finalizo la compra. Aquí, por ejemplo, no me deja registrarme. Quiero registrarme, no me deja, solo me pide el nombre para la factura y demás, ¿no? Pero como tal no me deja registrarme, entonces para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para eso también existe una configuración, para eso me voy al panel de control y una vez en el panel de control me dirijo donde dice ajustes y en generales. Y aquí dice cualquiera puede registrarse, hacen clic y lo guardan. Ahora se dirigen a WooCommerce y hacen clic en ajustes. Y en ajustes donde dice cuentas y privacidad hacen un clic. Y de la misma manera aquí dice creación de cuenta, pero antes dice pago como invitado. Permitir a los clientes acceder a una cuenta existente al finalizar la compra. Hacen clic ahí, creación de cuenta. Permite a los clientes crear una cuenta al finalizar la compra. Hacen clic y permite a los clientes crear una cuenta en la página Mi Cuenta. Eso también hacen clic y lo guardan. Y una vez hayan tiqueado estos tres, lo guardan, ahora verifican. Por ejemplo, nuevamente abro una pestaña de incógnito, entro nuevamente a localhost tienda de ropa. Este que dice editar registro como tal no existe, ¿no? Aquí quería poner loguearse o algo así. Pero, por ejemplo, cuando ustedes hagan clic en registrarse, mejor sería que lo cambien como login. Entonces hacen clic en registrarse. Ahora les sale la página de login para que puedan acceder y también la página de registrarse.
aquí se van a poder registrar. También cuando hagan una compra, por ejemplo, como hace rato dije, ¿no? Esta compra de este pantalón, finalizan la compra. Ahora aquí como tal, si no tienes una cuenta, puedes registrarte. Aquí dice click here para registrarse o para loguearse, ¿no? Entonces aquí también dice crearse una cuenta. Entonces pones tu correo, todo. También con ese correo te puedes crear una cuenta y a tu correo te va a llegar un Gmail para poder confirmar. También como agregamos esos campos nuevos, se puede cambiar igual a español. Por ejemplo, aquí dice create an account y aquí también de la misma manera que dice click here login. Este es para loguearse antes de hacer la compra, porque aquí como tal no estoy registrado. Si me registro y hago una compra, me va a llegar directamente a mis pedidos, es decir, la compra. Entonces, para cambiar, nuevamente hacen, ¿no? Editan la página del checkout. Lo haremos rápidamente. Entonces, para eso nos dirigimos a páginas. Primero entran al panel, ¿verdad? Al panel de control, van a páginas, se dirigen a checkout y hacen clic en editar con Elementor. Y una vez hagan clic en editar con Elementor, como pueden observar, les sale esta nueva sección y esta parte que dice create an account. Entonces, lo que harán será hacer un clic aquí y se dirigen donde dice Returning Customer. Y aquí, como dice sección, título de sección, esto copian, van a un traductor, ¿no? Lo pegan y como dice soy un cliente y lo copian y lo pegan. De esta misma manera, como dice soy un cliente y ahora esto igual, copian, lo traducen y lo pegan de la misma manera. Ahora haga clic para ingresar, si es un cliente, entonces con eso va a poder ingresar. Ahora lo siguiente es dirigirse donde dice Create Account. Aquí de la misma manera. Dice Create Account, entonces esto lo traduzco, lo copio y lo pego. Y ahora dice, no lo copié bien. Y ahora dice crea una cuenta. De esa manera, ¿no? Entonces como tal ya se encuentra en español y de la misma manera esto ya se encuentra en español. Ahora lo actualizamos. Y una vez actualizado nuevamente abro una pestaña de incógnito, lo copio, lo pego y nuevamente me dirijo a finalizar compra. Y como pueden observar, dice soy un cliente, haga clic para ingresar. O si no, una vez completan todos los datos, colocan crear una cuenta. Y cuando coloquen crear una cuenta, les llegará un correo al correo que van a colocar en este campo. Ahora, si tienes una cuenta, en este caso, colocas tu cuenta, en mi caso es admin, hago clic en login. Y aquí como dice registrarse, cambio, ahora dice hola admin. Y como saben, ya me lo llena los campos. ¿Por qué? Porque como tal, yo cuando me registré, lo puse todo, ¿no? Y ahí ya dice Bolivia, Sucre, Chuquisaca, o sea, pueden observar, hasta mi correo me lo ha rellenado. Entonces ya no me sale el botón que dice crear una cuenta. Y ya puedo entrar inclusive a mis pedidos, órdenes, y puedo ver todos los pedidos que hice. Entonces de esa manera es como ustedes ahora pueden crear una cuenta. Entonces si hago clic en salir, entonces me puedo registrar, es decir, crearme una cuenta o acceder con mi cuenta normal. Y también puedo comprar, pero para comprar necesito sí o sí crearme una cuenta. Entonces eso sería todo y ya saben, si es que quieren un video o un tutorial de WooCommerce para poder configurar y saber todas las configuraciones de WooCommerce, coloquen la palabra WooCommerce o tutorial WooCommerce en los comentarios y de esa misma manera veré si hay apoyo para que lo pueda hacer. Espero les haya gustado el video y les haya ayudado un montón. Si tienes dudas lo puedes hacer en los comentarios debajo de este video y también quiero volver a mencionar que todo lo que usamos en este video lo subiré al canal de Telegram. Así que si no te uniste te invito a hacerlo, ya que ahí haré encuestas sobre los próximos videos.
Así que hasta un próximo video, que tengan un lindo día y adiós.